Claro. Eso lo simplifica todo. En otras palabras, sus venas, sus pies, sus manos, sus órganos, todo tendrá que ser aumentado. Exacto. Tendrá un enorme rabo. Eso se sobreentiende. Uf. Pues va a ser muy popular. Bienvenidos aquí Huele a Cine. Hoy hablamos de Frankenstein, Frankenstein, en fin, uno de los grandes iconos del cine y seguramente uno de los personajes más mal interpretados de la historia. A lo largo del episodio vamos a repasar sus adaptaciones cinematográficas, desde el clásico de Universal hasta versiones modernas, comedias, intentos fallidos y alguna que otra sorpresa. Todo sin ponernos intenso, nunca, bueno, casi nunca lo hacemos, pero con una pregunta en la mente: ¿quién es realmente el monstruo? Empezamos, aquí Huele a Cine. Y yo no he sido. Pues yo no he sido. Somos los cinco y este es nuestro destino. Saludos chicos, hace ya bastante, antes de las navidades nos ha dado tiempo a ponernos pedos, a comer mucho, a hacer régimen, a todo. Ya. ¿Qué tal las fiestas? Hola chicos, ¿qué tal? Hola a todos. Bueno, régimen poco. Buenas, pues sí, régimen poco, la verdad. Gorduras muchas. El régimen empieza ahora, ¿no? Supuestamente, ya después Claro. de las navidades. Bueno, ya Hombre, yo no estamos quiero decir nada, pero un poco de retraso. ya estamos a mitad de mes. Ya, Sí, sí, bueno, Somos pero, retraso. Un poquito de barbecho y luego ya. Bueno, a ver, como acabamos de decir, hoy hablamos de Frankenstein. La historia de este científico y su creación han vuelto a resurgir con fuerza este año gracias a la película homónima de Guillermo del Toro. Pero no solo eso, porque este 2026 tendremos el estreno muy esperado de La novia, de Maggie Gyllenhaal, protagonizada por su hermano Jake, Christian Bale, Penélope Cruz, Annette Bening y una actriz de la que vamos a ir mucho estos meses, Jessie Buckley, favorita por el momento para esta temporada de premios. Y antes que nada, y antes de profundizar en todo ello, quiero comenzar con sus orígenes, con la autora de esta obra, Mary Shelley. ¿Qué nos podéis contar? Me lanzo yo al respecto. Vamos a hacer una pequeña biografía breve de Mary Shelley. Nació allá en el 1797, así que ha llovido ya. Hija de Mary atención porque el nombre es jodido, Wollstonecraft, que fue una figura muy importante en el feminismo, y de William Godwin, que era un escritor, un filósofo. Y bueno, empezó una relación con Percy Shelley, de donde coge su apellido, en el 1814. Su vida estuvo marcada porque perdió un hijo y se nota y se ve y se plasma en sus libros. ¿De dónde viene la creación de este Frankenstein? Bueno, pues al parecer viene de algo muy curioso, la verdad. Estaban veraneando junto con Percy Shelley, con un doctor llamado Polidori y con Lord Byron, veraneando en un lago de Ginebra. Ujú. Y bueno, como ese año se llamó el año sin verano porque por Hizo cuestiones frío. climáticas no había sol, entonces estaban discutiendo sobre, bueno, pues sobre escritos, sobre filosofía, bueno, ahora estaba muy de moda todo el galvanismo, la electricidad, estaba todo muy en boga. Y a Lord Byron se le ocurrió que cada uno de los integrantes de ese grupo tenía que escribir un cuento corto, algo bueno, relacionado con el horror, un cuento corto al respecto. Entonces, cada uno de ellos, pues, escribió uno. Lord Byron escribió un cuentito, Polidori escribió una novela llamada El vampiro, de donde luego viene todo lo de Drácula, Drácula. es como el antecesor. Y se dice que Mary Shelley sacó la inspiración de un sueño en el que, bueno, pues al parecer soñó algo relacionado con traer a la vida algo muerto y de ahí nace la idea de escribir esta novela. Tardó 9 meses solo en escribirla, que me parece muy poquito tiempo Ya. para esto. De lo que iba a ser un cuento breve, acabó siendo, bueno, pues una novela completa en el que se llamó primeramente El moderno Prometeo y luego ya se renombró como Frankenstein. En principio se publicó
sin nombre, sin autor, porque las mujeres no podían publicar libros y luego ya se le reconoció la autoría. Y así es básicamente como inventó uno de los monstruos, por llamarlo así, o de las historias clásicas que ha seguido Los más famosos. repitiéndose. Por lo menos su estructura narrativa ha venido repitiéndose hasta la actualidad. Ya Un montón de diremos de veces. muchas películas que no tienen nada que ver con Frankenstein, pero que en cambio siguen su estructura narrativa. Se parece. Así que del libro, bueno, yo creo que Rodri se lo había leído hace poco, o sea que si nos quiere hacer aquí un breve resumen. Sí, bueno, me lo leí por segunda vez hace poco. Para precisamente lo repasé para el podcast. Refrescarte. Y sí, bueno, si es que al final, ¿qué contar del libro? Pues sí que es cierto que para todo lo, se podría decir adaptado que ha sido esta historia, este mito moderno, esta revisión del mito de Prometeo, como ha dicho antes Edu, ¿no? Que se llamaba el moderno Prometeo. La verdad es que ha habido muy poca fidelidad a la hora de hacerlo. Vamos, que ni Dios, o sea, con todo lo que se habrá adaptado, ni Cristo ha tenido ni la más mínima intención de adaptarlo fielmente. Ojo, no digo ni bueno, ni malo, ni todo eso. Pero vamos, todas las adaptaciones han sido bastante poco fieles. Es un libro que viene un poco a quizás a traer un poco un espíritu de una época, donde parece, donde que nacía la ciencia, se podría decir. De hecho, en el libro ni siquiera se le llega a llamar ciencia, se le llama filosofía de la naturaleza, al- Ujú. a lo que supuestamente ahora entendemos como ciencia. ¿No? Y era pues eso, como una especie de historia. En esa época pues parecía que con el descubrimiento de la electricidad, como muchos descubrimientos que se estaban haciendo, que el hombre o el ser humano iba a poder hacer cualquier cosa. Realmente, y es un poco de donde quizás a Mary Shelley se le ocurre crear este nuevo Prometeo, ¿no? Del Frankenstein, pues creando otra vez, haciendo lo que en un principio al hombre se le ha vetado, ¿no? Y extraer la vida de la nada, de la muerte. Hombre, seguramente la idea se le pudo meter en la cabeza un poco por el tema de su hijo, ¿no? Que había perdido a un hijo y dijo, joder, qué mejor que poder intentar revivir algo que acaba de morir, ¿no? Yo Sí. creo que de ahí le vino la Esa es inspiración, seguramente. seguramente. Pero Claro. yo tengo una curiosidad, que la verdad es que no lo he mirado, ni lo he, no me he documentado, pero claro, yo siempre he pensado en un monstruo, pero Mary Shelley realmente que tenía la visión de revivir a su hijo, una persona, un monstruo, como hemos visto en las películas a través del cine, que cogían un cadáver, o sea, es como volver a la vida que una persona, un monstruo, un zombie, un cadáver. No, no creo que fuera tan. Eso es, yo creo Ah, que al principio lo ven como algo, oh, un avance increíble, algo de volver a la vida, sí. tal, y luego se dan cuenta de qué he hecho, ahora que lo he dado vida y no es algo tan natural como debiera haber sido, ¿qué hago con esto? ¡Vive! 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 ¿Qué he hecho? ¿Qué es lo que he hecho? ¿Cuál es un poco la intención que pone Mary Shelley o que intenta plasmar Mary Shelley en la obra? Si se ve un poco esos indicios de deseos de revivir a su hijo, si realmente la intención era un poco crear esa historia de terror, reviviendo a un muerto para crear un zombie o... A ver, sí, o sea, yo creo que precisamente como Melisei lo que estaba intentando era crear una historia de terror, ¿no? Un cuento un poco siniestro, precisamente lo que trata un poco es de advertir, ¿no? Pues como esta clase de historias, ¿no? Advertir de cuáles son los peligros de cuando el ser humano rebasa ciertos límites a los cuales no está invitado, digamos, ¿no? Desde el propio mito de Prometeo, que es el Prometeo, que es el que trae el fuego, que se le tiene vetado al ser humano y se lo trae al ser humano, y por eso Zeus, que es tan majo, le castiga como le castiga.
realmente, ¿no? Y esto viene a dar un poco lo mismo, ¿no? Es como es a base de un científico que es Frankenstein, que es un chaval muy joven, muy, bueno, ya si queréis, ya especificaremos más las diferencias. No, en la novela realmente el propio Frankenstein no es que tenga una inquietud de una pérdida o algo así. Le motiva más su juventud y entusiasmo por descubrir algo nuevo, ¿no? Y hacer aquello que nadie ha podido hacer antes, ¿no? Que una motivación casi más personal, no una motivación sobre alguna pérdida o algo. De hecho, una de las cosas que hay mucha diferencia y que yo creo que al menos en las versiones que yo he visto cinematográficas es totalmente distinta, es precisamente la familia Frankenstein. Que en el libro, mientras que te la... De primeras, todos lo ponen como con unos 30 años mayor a Frankenstein. En verdad, él es bastante jovenzuelo. En la novela es un chaval que empieza a estudiar. Y de hecho, todo eso lo hace en sus estudios universitarios, se podría decir. ¿No? Es como un proyecto y tiene sus profesores donde le dicen, a ver, es que esto no deberías meterte en esto porque son artes muy oscuras o no, esto es una parafernalia, esto no es interesante, deberías meterte en otro porque estos son falacias, Es una etcétera, etcétera. aberración, se meten también, supongo que meterán con temas un poco teológicos en aquella época, ¿no? No, bueno, O- sí, claro, bueno, sí, no, ahí ya sí que luego ya pues sí, él tiene varios maestros bueno, tiene algunos maestros que le advierten que no puede seguir por ese camino. No, bueno, no me quiero meter mucho ahora por la película, pero bueno, eso creo que, si mal no recuerdo, en la película de Kenneth Branagh está bastante descrito, ¿no? O sea, cuando él se muda para ir a la universidad, que él es como muy insistente, ¿no? Como muy impulsivo, como decías tú, a la hora de querer investigar más, se topa con un profesor que le apoya en esas investigaciones frente a la corriente un poquito más conservadora dentro de, pues, esa filosofía de la naturaleza, ¿no? Lo que pasa, Sí, efectivamente, Frankenstein de Kenneth Branagh, lo protagoniza Kenneth Branagh, que tiene como en la película casi 40 años sí, y no, no, hace de estudiante. Sí, muy jovenzuelo no es. es un estudiante. y lo de la familia no hay un... Sí que es cierto que yo he notado, por ejemplo, que en el cine o en otras versiones intentan darle como algo oscuro o que él ya tiene algo perverso. En verdad, él viene de una familia idílica. De hecho, es que cuando empiezas a leer el libro dices, por favor, que venga el monstruo y los empieza a matar a todos. Qué petardo de gente. Están todos ahí. Además que hablan muy rollo de la época, de, oh, querido hijo La, 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 mío, no te preocupes porque yo siempre te querré y cosas así. O sea, que él viene como una especie de familia súper idílica. Que ahí es precisamente cuando ya el monstruo empieza a hacer lo que empieza a hacer, es como mucho más tremendo y mucho más trágico, ¿no? Realmente, porque realmente es una familia bastante inocente. Y él trae precisamente la desgracia a una familia que es totalmente admirada, inocente, de buenas personas. Antes de meternos un poco con las adaptaciones cinematográficas, me gustaría, Rodri, que nos dijeras así Mm. un poco, que nos dejaras entrever un poco tu opinión. ¿Cuál de las versiones que has visto de las adaptaciones de Frankenstein te parece la más fiel a la obra? Así, Hostia, es que es lo que he que dicho, tío. Te lo juro, es que Phil se le ha sudado los huevos. a Permitidme la todos. expresión, les ha sudado los huevos a todos. Ser fiel o no. A ver, también que me tengo que acordar yo, ¿vale? Que me acuerdo, a ver, la de Kenneth Branagh sí que tenía puntos bastante fidedignos. Mira, y esta última del Toro sí que alguna también tiene bastantes aciertos y búsquedas. Pero venga, me voy a quedar con que por fidelidad de lo que es el monstruo. Creo que del Toro es el que ha sido el más fiel. Yo En, quiero en- decir, en- en lo que es su estética del monstruo. Es el que más se parece a como me lo imaginaba yo, o ilustraciones que han hecho otros artistas anteriores. Y además me parece que es muy acertado el actor nuevo de Del Toro. Porque es un chico muy guapo. Que está disfrazado de feo, se podría decir. Y se nota que el actor es guapo. ¿Comprenden lo que te quiero decir? No sé si recordáis, ¿no?
De todas maneras, de decir que Boris Karloff o Robert De Niro también tenían su aquel, ¿no? Sí, Para que hacer sí, tantos- sí, No sí, sé, sí, no, es una hombre, broma. pero que lo que digo que también el aspecto del monstruo el más fiel que yo haya visto, a no ser que vuelvo a decir, a no ser que se me escape, que hay muchísimas versiones, es que se han adaptado, que es también normal que una Claro. novela como... Es que al final Frankenstein ha venido a ser esa obra casi involuntaria por cómo nos ha contado, cómo nos ha contado Edu, que nació casi para conformarse en un mito moderno, ¿no? O en una versión del mito de Prometeo nueva, ¿no? Y realmente es que al final es una historia que reúne y trata muy bien lo que se llama, no me voy a explicar, hay una cosa que se llama anacronismos en el mundo del arte, que vienen a ser conceptos psicológicos que siempre nos han rondado, como la huella, el abismo, el espejo, si te das cuenta, todo tiene que ver mucho con... No voy a explicarlo, pero tendríamos que dedicarle un programa entero. Y que gracias al uso de esos elementos que psicológicamente siempre han estado en nosotros mismos como especie, que el arte ha replicado muchas veces, casi se ha convertido en una obra fundacional, en una obra de un antes y un después, donde precisamente gracias a Frankenstein tenemos películas, mira, mi favorita, Jurassic Park, no deja de ser un Frankenstein Claro, con efectivamente. dinosaurios. Del Sí, hombre, total. al final son historias del hombre jugando a ser Dios, que yo creo que es lo que más le atraía a Mary Shelley. Yo quería decir que preparándome el programa, vi una miniserie que para mí es la más fiel a los libros. La miniserie se llama Frankenstein y es una que hacen sale Donald Sutherland. Y si la veis, que supongo que Sí. no la habéis visto, el monstruo, yo veo, vamos, cuando la empecé a ver, dije, coño, sí, parece la peli del Toro. O sea, me pareció el principio clavado al inicio de la película del Toro. Y luego el monstruo es visualmente y físicamente muy, muy, muy similar al del Toro. Plagio. Mira, ¡Plagio! si Lo que queréis pasa es que la luego... miniserie seguramente no tuvo mucho éxito Ujú. y yo creo que ha utilizado muchas cosas, Sí, porque ya será. te digo, la estética del monstruo es muy parecida y Sí. el actor también es un actor que es bastante guapo, se llama Luke Goss y es guapete. Bueno, sí. Hay unas ilustraciones que a mí me flipan de un artista que ahora mismo no me acuerdo de su nombre, así que, pero que luego os la pasaréis si queréis ponerlo en post para cosas de Instagram y todo eso cuando hablemos, que son también muy bonitas y que yo creo que son el origen de precisamente la estética del Toro y de y si tú me dices que es parecida de este... Es muy parecido, muy parecido. Es que La verdad que sí. precisamente, bueno, ya profundizaremos más cuando, si queréis, luego que Y, lo- hacemos un aspecto de diferencias. y hablando de la familia, era muy parecida a lo que tú has dicho, que era una familia idílica, que al final la chica es como si la adoptasen porque había Es que, es, es- perdido. es que en verdad ella Eso es su es, hermana adoptiva. Y, eso es, y él se casa con ella, etcétera. Al primero en morir es el hermano pequeño, que es como el ángel de la casa, el eso querubín que es, todo el mundo quiere. Ah, pues eso entonces es. sí que es mucho más fiel. Lo que pasa es que esa Es adaptación no la súper he fiel. Mm. visto. Esa es súper fiel. Ya te digo, sobre todo esa parte del principio, porque la estuve viendo muy de fondo y tampoco me empapé mucho, pero porque era más lentorra, o sea, era una miniserie un poco lenta y me la vi un poco de fondo. Y el principio, ya te digo, que según has dicho lo de la familia idílica y tal, digo, pues es que esto sí que es mucho más parecido al libro. O sea que me la volveré a ver si la veo, No, y a yo ver me si la la veo veo. y le echo mejor ojo, porque sobre todo del final no me acuerdo. No te sé decir si se va ya y se pierde en el pero no me acuerdo del final. Acabo de ver quién es el Luke Goss, que es el de los, no sé si os acordáis, de aquel grupo ochentero, que era Bros, y eran dos gemelos, claro, y es que el tío era muy guapo. Uno rubio de ojos azules, aunque la foto que estoy viendo es calvo, pero era rubio. Y eran dos Es gemelos, se que. llamaban Bros, pero claro, claro. Pero yo lo que quería decir, que a mí me ha gustado mucho esta del Toro, y con respecto a lo que ha dicho Rodri, sí que es verdad que me he fijado mucho en que han buscado un actor muy guapo y lo han puesto como, es Con como mucho muy, porte, muy además. tacto. Y pensándolo bien,
fíjate, después, fíjate tú a la conclusión que acabo de llegar yo, después de ver un montón de películas dedicadas a Frankenstein, me da cuenta que realmente el monstruo no es Frankenstein, que el monstruo es el Víctor Frankenstein, que es un cabronazo, hijo de la gran puta, que siempre lo deja tirado. Eso es la criatura en esta película, spoiler total, a mí me ha parecido súper bonita la película, como dices tú, happy end, ¿no? El final me ha encantado. A mí, hasta ahora, ha sido mi favorita. A tu pregunta, fan, esta ha sido mi favorita, la de Guillermo del Toro. Creo que, De- aparte que él dijo en una entrevista, siempre, en la entrevista, que había sido, esa era su imagen de la criatura cuando era pequeñito, que si hacía alguna vez Frankenstein, iba a hacerlo así, esa criatura. Y creo que este actor lo ha hecho muy bien. Bueno, la película en general, actorazos, elenco de reparto, total. Me ha gustado mucho. Ahí lo dejo. A mí también. Pongo una pequeña de hecho, el actor original era Andrew Garfield, iba a ser el que iba a hacer de monstruo, pero dejó el proyecto pues a pocas semanas de empezar y Jacob Elordi tuvo que vamos, ponerse las pilas corriendo para poder participar en esta y hacer de monstruo y todo esto. Pues mejor, porque lo ha hecho muy bien. Tampoco tiene muchas frases. Sí, pero bueno, yo creo que el físico y tal. Sí, pero quiero decir que el guión se lo aprendió, ¿no? No, es verdad que es un guión de medio folio, pero bueno, la interpretación está. ¿Alguna vez consideraste las consecuencias de tus actos? Tú me diste la vida y luego me dejaste morir. Pues a ver, chicos, como dato así ya para que no quiero olvidar de mencionar sobre el libro, la novela, pues decir que eso es una novela, como estaba diciendo, que está, tiene un toque totalmente de cuento, o sea que yo creo que aunque lo novelizara, nunca dejó de tener esa esencia de cuento y de relato, de terror. Y que está escrita buscando un realismo, está escrita como si fueran cartas. Que se les cuenta un personaje, se las envía a otro. Algo que también, si no me acuerdo mal, pasa con Drácula, ¿no? De Bram Stoker, que también está, hay Al principio. mucha parte está escrito como con cartas que al fin y al cabo era como una forma de ser que no me sale el nombre de cómo lo llaman, ¿no? Un telefilm realista de la época, ¿no? O sea, como al fin y al cabo la gente se comunicaba por cartas, ahí estaba en su máximo esplendor, ¿no? La comunicación por la letra escrita. Pues entonces ahí tiene como mucho más realismo y todo eso, y además es que está bastante bien encajado, como al final lo hila todo porque llega a haber dos tipos de correspondencia desde una parte a otra. Empieza con una persona, con un personaje haciendo una correspondencia, sigue con otra y luego ya en casa, así que está muy chulo eso. Mm. Empieza con Bueno, el yo creo, capitán del bueno, es que barco, ¿no? El capitán del ¿Mm? barco es el que escribe Sí, la carta. pero luego también muchas veces entra dentro también las propias cartas de Víctor Frankenstein. Mm. esas son las que concretamente aparecen Mm. en Frankenstein, la de Kenneth Branagh, ¿no? Que empieza a escribirse con la hermana, esposa, barra, bueno, sí, esas relaciones que, bueno, estaban de Sí, moda en claro, es aquel que entonces. sí, al final sí, está como narrada sí, como ha dicho Edu, como si fuera el capitán del barco que se encuentra a un Víctor Frankenstein ya destrozado, Mm. ¿no? Y como que ya ha pasado todo y entonces lo que le está aquí contando a la hermana es lo que le está contando Víctor Frankenstein y habla sobre él, y volvemos a lo mismo, que es que opina de él que es un gran hombre, una gran persona y todo eso, ¿no? Pero vamos, eso ya nos meteremos más en las diferencias cuando hablemos de diferencias. Sí, Yo, bueno, yo, yo quería nos vamos. preguntar una cosa, Sí, porque Silvia. en la película, el jovencito Frankenstein, que por supuesto hablaremos de él, Frankenstein. bueno, de la, pues sale un abuelo, o sea, el padre de Víctor Frankenstein, en todas las películas, bueno, en la historia existe que viene eso es mentira, Eso ¿no? es solo de esta. No es que el abuelo, el Es el nieto, nieto. Solo en esta. Frankenstein.
Porque es como si fuera La de Mel Brooks se lo la ha... de Mel Claro, Brooks en realidad es como si fuera una continuación de las de la Hammer. Entonces es como si fuera una tercera parte y él es el nieto del Víctor Víctor Frankenstein. ah, vale, por eso, claro, las demás no me ha parecido. A ver, por ejemplo, Kenneth Branagh es él, no hay un padre ni un No. abuelo. Mm, Perfecto, pues ya Sí, está. sí. Mis dudas Sí, resueltas. hombre, Víctor Frankenstein en el libro tiene un padre, tiene una Claro, familia, pero lo que es el pero no es... importante, el que hace eso, si no es que él herede, de hecho el Exacto. padre, no me acuerdo, era un puesto burocrático normal el que tenía el padre de Frankenstein, no es, ni siquiera tenía nada que ver con la ciencia, a lo que se dedicaba el padre de Frankenstein. Claro, es que en esta supercomedia que todos conocemos, claro, decían los del pueblo, tenía que ser un Frankenstein, ¿no? Es como viene ya de la familia, están ya locos, perdidos de hace. Claro, digo, hostia, las demás no me suena a mí un Bueno, heredar la de locura. Guillermo del Toro, que ya lo hablaremos, el padre de Víctor Frankenstein es un médico también, Es que un médico, básicamente está sí. obsesionado Mm. con la medicina y le inculca a su hijo pues un poco esa pasión, ¿no? Ujú. Eso. Por la ciencia. Sí, es que del Toro cae precisamente en eso de intentar darle una oscuridad previa al propio Víctor Frankenstein. Darle una razón al final a sus Sí, 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 al final es una historia que también, experimentos. que como lo he dicho, ¿no? Que al final utiliza tan bien los anacronismos que al final con que tú vayas cogiendo los puntos fuertes que tiene la historia, de los ingredientes y los momentos clave, verdad es que es totalmente adaptable, o sea que no hace falta que ser muy fiel, ¿no? Cada autor ha proyectado su propia visión y sus propias cosas. Bueno, de hecho, las adaptaciones cinematográficas han sido de su padre y de su madre. Vamos a adentrarnos un poco ya en lo que es el cine. Quería empezar antes de las que habéis estado mencionando durante estos momentos, Ujú. hablar un poco de la que es la primera adaptación cinematográfica de Frankenstein, del monstruo de Mary Shelley, que es la de 1931 de James Whale y pues interpretada por Boris Karloff, porque además es el que instaura un poco esa imagen que se tiene de Frankenstein hasta hace muy poco. Ujú. Antes de que llegara Jacob Elordi o Robert De Niro, estaba Boris Karloff, que digamos que la imagen de Frankenstein es la suya. Ese Mm. hombre gigante con cabeza cuadrada. No sé si realmente lo de los tornillos en el cuello lo tiene en la película, ahora mismo no me ¿Eso era acuerdo. verdad? Es lo que iba a decir. ¿Lleva Hostia, tornillos o es pues solo de los dibujos? ahora me Pero acabas de no hacer tan- No dudar. sé si es un efecto Mandela o Puede Mandala. ser. Hombre, muy mítico Y verle con los tornillos en claro, el cuello, pero bueno, ¿sabes? pero digo que la imagen y la que se ha extendido durante mucho tiempo es Mm. esta, la del Frankenstein Total. de James Wells, más allá de lo que pudiera o cómo se pudiera describir en la obra. Es que Entonces, es maravillosa esa imagen. Sí, de hecho, Universal, que son los productores de estas primeras películas, tenía hasta justo este año, hasta 2026, la patente de la imagen, vamos, la patente, sí, los derechos de la imagen esta de Frankenstein Clásico. clásico, así cuadradote con el traje y con los tornillos estos. Esa imagen la tenía hasta este año patentada, los derechos los tenía la Universal. Este año ya los ha perdido, ¿Y ya los puede ha coger tenido que otra liberar o por gente. obligación o qué? Sí, yo creo que ya han pasado los años respectivos para que no pueda pero tiene mantenerlos. los derechos del personaje, porque puedes tener No, los derechos de imagen, pero no no, los no, no, derechos solo del tenía los personaje. derechos de la imagen del personaje, es decir, de la Mm. Mm. creación del propio Frankenstein. Es decir, que Del cada Frankenstein de cualquiera que lo Universal, ¿no? utilizara, entiendo que tenía que soltar unas gallinas Exacto. Por ponerle la tornillos. porque la imagen O sea, la clásica imagen es Boris Karloff. es bonita. Sí. Es la del 30 y 31. Es 31 que hay es la una primera en película. 1910. Anterior, producida además por Thomas Edison, Exacto. y la Titulada primera Frankenstein, película. 1910. Y luego está 1931, James Whale de esta, que mismo Que que es estáis ese. hablando, que es el Boris Karloff. ¿Y quién Y es? luego en el Sí, yo quería. 35, la novia de Frankenstein. Sí, bueno, Secuela clásica. ahora hablamos de la novia. Yo Sí, quería sí, sí, centrarme en sí. el primero porque aparte de lo que hace Universal es instaurar una versión de Frankenstein que yo creo que es la que la gente recuerda más que de la propia obra, el Total. monstruo. El monstruo en el sentido del terror.
en esa parte del personaje que yo no sé si en la obra literaria está plasmada como si fuera un monstruo realmente para asustar a los pobres pueblerinos de ahí, ¿no? Y de hecho se ha utilizado, porque Universal lo ha utilizado así, luego hablaremos un poco de ese universo que intentaron, bueno, que se hizo en los años 30, 40, pero que intentó revivir luego más adelante. Si realmente la obra plasma al monstruo como pues, un monstruo que da muchísimo miedo, o es un monstruo pues, simplemente por el origen de su A ver, creación. la obra, mira, es que ese punto en concreto a mí me mola mucho, porque realmente sí, o sea, causa pavor a la gente que lo mira. Lo que pasa que es que en verdad en la obra no te deja muy claro si hay un aspecto monstruoso en sí mismo. De hecho, cuando es que hay un momento muy interesante de la obra y es que cuando Víctor está haciendo el monstruo, se podría decir, o está haciendo a su criatura, él lo está viendo como la cosa más hermosa del mundo. Él, de hecho, su intención es crear algo alto, pelo lacio, largo, o Bonito. sea, bonito, todo estructural, todo. Y él cree que está haciendo la cosa más hermosa del mundo. ¿No? De lo que es un sentido de ya que voy a hacer algo artificial, pues lo voy a hacer mejor que el hombre, ¿no? Mm. Y eso, lo de que lo va a hacer alto y todo eso también. Es grande, más fuerte, más hermoso. Y es justo en el momento en el que le mira a los ojos y cobra vida cuando se horroriza. Y lo empieza a ver como un monstruo. Mm. Sí que es cierto que en las novelas sí que te lo describen como con cicatrices o con cosas así. Pero a mí me gusta quedarme con un sentido que es totalmente personal, en el que yo creo que lo que le pasa más a la gente es lo del valle inquietante que sufrimos cuando vemos un personaje que es realista pero está hecho con ordenador. Pues es un poco lo que yo creo que pasa con el monstruo en la novela, que realmente hay algo antinatural en él, Ujú. más que un aspecto físico horrible, que yo creo que es lo que causa el rechazo. Aunque sí que también se le llega a describir como que tiene como cicatrices, como no sé qué, y la gente cuando lo ve se horroriza. Es verlo en un ser humano normal. Lo ve y se horroriza. Y Víctor Frankenstein es justo, lo que pasa es que está el detalle de que él lo empieza a ver como un monstruo y se arrepiente de lo que ha hecho cuando cobra vida. Justo en el momento que cobra vida y le mira a los ojos, es cuando el propio Víctor dice, ¿qué coño he hecho? En plan, y se arrepiente. Mm. Mm. Y por eso digo que, claro, que sí, que visualmente es muy lógico plasmarlo como un monstruo horrible o por eso decía lo de que me parece muy acertado el casting de que sea una persona muy guapa la que esté detrás y que este último monstruo le veas como un monstruo pero también le veas mucho la belleza del actor. Sí, Mm. le ves como una criatura hermosa. Yo lo vi como diferente, Sí. ¿no? No, no da miedo, sino que te da más ternura que miedo, no te da ningún momento de terror. De hecho, es una criatura bonita, lo que pasa que el pobrecillo, joder con el micro. Es que Que miro pa' un lado. que este micro que me ha puesto aquí, Edu de reportera, que parezco la más dicharachera, pues eso. Si solo hay que seguir la cosa. Ya. Pues, venga, Venga, vale, ya. giramos, Bueno. venga, estamos. Bueno, pues eso, que me ha parecido muy acertado y yo creo que ha plasmado, Guillermo, voy a ser muy pesada, que ha plasmado perfectamente lo que él quería de la criatura de Frankenstein. Que ha plasmado lo que él quería. Es lo que él A quería. mí no me parece que haya plasmado nada de lo que Del libro. no he leído el libro, pero me escuché Hmm. de un libro en Audiolibro. una hora y Eso a mí es. no me parece que la criatura sea hermosa. Me parece que es una historia de terror y que la criatura es horrible y Sí. da miedo. O sea, y por eso Sí, sí, sí. saco. Además, lo que pasa que ya sabéis que Pero el cine lo ha mostrado como muy tierno del siempre, no ha Toro le mostrado a encantan los... los monstruos. O sea, le encanta darle ese sentido romántico y ese Mm, sentido total, hermoso a los Mm. monstruos. Al final Sí, sí. su vida ha sido hacer películas de monstruos que no son tales. total. Eso es. Pero yo creo que en el libro se ven esas dos vertientes. Hmm. Y el primero es un monstruo bueno sin enterarse, pero acaba siéndolo, Sí, porque sí, sí. está cometiendo una venganza. Por lo tanto, acaba Sí, sí. siendo, convirtiéndose en el monstruo que todo el mundo pensaba que Era. era, aunque Claro, no lo claro, fuera. no. Sí, no, si en el Ya, libro ya, ya. está. Bueno, y en la historia está que cuando lo crea, en el momento de darle la vida o en el momento de rechazarlo, en el momento de negarse a crearle una pareja, al final es que has Mm. condenado a una criatura
a vivir una vida que no va a ser plena o en soledad. En soledad, ese ¿No? es el problema. Y qué es lo que le pasa al monstruo, ¿no? Que nadie le va a aceptar nunca. Y, bueno, al menos en la novela, y creo que en la del Toro, recordadme, mira que hace poco, no sé hasta qué punto en otras adaptaciones, y precisamente es lo que le pide el monstruo a Víctor. Le dice, créame una compañera, ¿no? Sí, Pero las- Víctor precisamente dice, sí, hombre, para que os reproduzcáis y crear abominaciones más pequeñas, ¿no? Como que tiene miedo de que al final ese monstruo que ha creado acabe con la propia humanidad, se podría decir, ¿no? Sí. Joder, hoy estoy con la Pudiera, palabra. sí, pudieran. Procrearse, ¿no? Que Sí. procrearas. Sí, sí, sería otra especie totalmente diferente que nos podría Sí. hacer extinguir. Hombre, son más fuertes que nosotros. Y igual de intelectualmente, y se demuestra que intelectualmente también son tan capaces como nosotros. En esta de Guillermo del Toro, además, yo creo que lo hacen ver como que es totalmente indestructible. O sea, que no puede morir. Es verdad, es verdad. A ver, eso es un añadido. Es un añadido nuevo. Es muy fuerte, es bastante fuerte el monstruo. O sea, El monstruo como tal siempre es muy fuerte, es muy difícil de matar, le disparan tal, pero ninguno yo creo que lo llegaba a mostrar como indestructible, más que en esta que yo creo que En se esta han que ido, se han ido de madre. Superheroico. Sí, sí. sí, Bueno, ¿no? entonces Incluso yo tengo una pregunta, otra. Entonces, ¿qué sería lo más fiel de Mary Shelley para hacer? Porque ninguna película ha sido fiel Yo a es la que historia ninguna, ¿eh? real que quería Mary Shelley. No hay. Sí, pero Por ahora, la una serie que ha película, dicho si Vargas. tuviéramos que hacer una película de Mary Shelley de su libro, ¿cuál sería la historia y cuál sería su final? Yo creo que la de Kenneth Branagh es la más fiel, quitando El final. Lo de la lo mujer. de la mujer. Quitando eso, todo lo demás es muy, 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 muy fiel. Porque el monstruo es Sí, de monstruo. hecho dice que es la bastante más fiel a... Pero es eso que como Pero también se permite una no he leído el libro, fiel. Y bueno, y enlazando con las de Universal, que es lo que hemos empezado a hablar, es verdad que en estas solo coge a la parte del monstruo. Además que como que divide, ¿no? Porque, o sea, aparte de que, bueno, está cogida muy por los pelos de la historia original del libro a las películas, pero entre la primera y luego la segunda, que es bastante mejor, la de la novia de Frankenstein, que está bastante mejor, pero entre esas dos forman un poquito, entre comillas, la historia de la novela. Entre comillas, porque mete Mm. muchas más cosas. Sí, Y claro. porque se centran, estas películas están centradas más en el monstruo, no en Frankenstein, que de hecho ni siquiera se llama Víctor, que se llama Henry Frankenstein. Es verdad. anda, ¿Ah, sí? Es verdad. Sí. Toma ya. Sí, Tomás, pero Henry. El primo. sí, una cuestión de, creo que estética más que eh, de derechos de autor. Pero sí, yo creo, es lo que, con esto, creo que tienes razón, porque ahora que iba a saltar lo de la novia Frankenstein, creo que complementa mucho a la primera película, porque la primera es muy simplista, digamos, la imagen Sí. del monstruo. Es el monstruo. Y es el centro de dar miedo. Creo que tienes un par de escenas, y si no la única, la más famosa, que es la de la niña jugando en el este, que luego, bueno, la tira al lago Sí, y la ahoga. que la mata. Eso desata y un todo. poco la ira de todos los habitantes de la ciudad. Pero creo que el dilema que se presentaba en el monstruo de la soledad, el aprender, el ir aprendiendo, que es un monstruo que va aprendiendo, que va tomando conciencia un poco de sí mismo y de lo que quiere, que en este caso es compañía, es en la segunda, que por cierto, la novia de Frankenstein aparece 2 minutos en el final. Sí, O sea, aparece nada, vamos. ¿En la sí, novia? sí, sí. La novia de Frankenstein Sí, solo sí. ¿Ah, sí? aparece en los últimos 10 minutos. Vamos, cuando sí, Sí. No. la crean al final, No. ve al Frankenstein y grita de terror también, ella. Ah, Sí. Madre mía. fabuloso. Yo tengo ganas de ver la nueva esta La que van. que no sé quién la dirige, pero la protagoniza Christian Maggie Bale. Gyllenhaal. La Maggie Es verdad, Maggie Si la Gyllenhaal. has dicho, coño, sí, Es la misma la actriz. Gyllenhaal. es la hermana Y la hermana de Jake Gyllenhaal. del Jake Sí, que es una Ajá. versión un poco posmoderna, no sé cómo clasificarla, pero no está ni ambientada en la época que debería No, es un estar. poco raruna, sí, un poco. Bueno, es Pero una bueno, historia que la tiene puedes buena pinta, ambientar el en trailer tiene buena pinta. cualquier Sí, época, eso es verdad. realmente. Es una historia que la puedes... es muy transformable, como he dicho antes. Mira, hay una cosa curiosa con esta clásica,
que yo creo que casi se nos puede antojar que lo que se crea con esta película es un propio monstruo cinematográfico que se llama Frankenstein. Este monstruo sí que se llama Frankenstein y la gente le identifica como Frankenstein. Mientras que en la novela nunca se llama Frankenstein porque Frankenstein es el creador, es el monstruo de Frankenstein. Aquí sí que podríamos decir que se llama Frankenstein, la versión, esta iconografía de Boris Karloff era, o me estoy Sí. equivocando Sí. de nombre. No, Boris Karloff. Carlos. Y de esta película es que prácticamente tiene su propia entidad y su propia, no sé Sí, cómo y con esta decirlo, película ¿no? nace la confusión. O sea, con esta Claro. película, por eso todo el mundo luego piensa que Frankenstein siempre ha sido el monstruo. Claro, Cuando claro. es No, yo de el- pequeño lo llamaba Frankenstein y ya está. Claro, No, y o es, sea, viene de esta película. Vamos, todo. si tú te pides un disfraz de Frankenstein, pues No te dan el esto, doctor, no te dan el de doctor. Exacto. Entonces creo que se ha creado como su propio monstruo, ¿no? Que ya no tiene nada que ver un poco con el de las novelas. Pero bueno, vale, pobrecillo, hombre, lo que de ahí es revivir a una persona muerta. Pues tiene sus cicatrices, sus cosas, entonces le revives y está hecho cisco el hombre. Claro. Pobrecito. Entonces la mente la tiene un poco también confusa, ¿no? Pues, es una pregunta que tenemos al final, ¿no? Que al final es Pero víctima para eso la o versión de Mel monstruo. Brooks es la mejor. La No, no, por explicación de eso. por qué no habla la versión de Mel Brooks es la mejor de todas. Realmente. Frederick, ¿está usted bien? Sí. ¿Me perdona un instante, por favor? Pues claro, claro, doctor. Igor. ¿Puedo hablarle un momento? Naturalmente. Siéntese, ¿quiere? Gracias. No, en el taburete. Oh, gracias. Veamos. Ese cerebro que me trajo, ¿era el de Hans Delbrück? No. Ah. Bueno. ¿Le importaría decirme de quién era el cerebro que yo puse ahí? ¿No se enfadará usted? Palabra que no me enfadaré. De A no sé qué. Ah, no sé qué. ¿A qué? A normal. Anormal. Estoy seguro de que ese era el nombre. Está diciendo que le he puesto un cerebro anormal a un gorila de 2,40 m de alto y 1,30 m de ancho. ¿Es eso? ¿Es eso lo que me está diciendo? ¡Deprisa, dele el... ¿El qué? ¿3 sílabas? Sí. Pero hay una cosa también, otra pregunta. Es que yo no he leído el libro y ahora ya me estoy dando ganas de leérmelo, pero claro. ¿Y Está el muy ciego? bien, ¿eh? ¿Sale un ciego en la historia? Sí. Sí, Sí, hay una familia Hay una- en la sí, que que la él cogen. Sí. vive sin que le vean. Y ahí es Esconde. donde aprende a hablar, aprende... Claro, es que a mí me parece un momentazo muy bonito en la peli. Sale en los de la Universal, las 3 primeras, sale en la segunda también, en la hija, en la En la- novia en la de, novia. de Frankenstein también sale, Claro. sale ese ciego y sale un Es hijo un- también. O sea, Claro. eso digo que antes Y he el dicho de la jovencito Frankenstein también. el jovencito Frankenstein es como la tercera parte de estas películas de Universal, ¿no? Claro, o sea, saca al ciego y nos saca un Igor. Pero, por ejemplo, el Igor este en el libro no sale. Yo creo, No, ¿no? en el No hay libro- ningún ayudante No, eh, no, él que lo pudo. hace- Claro, todas sus De películas. hecho, hace mucho hincapié en que precisamente en su soledad, en la soledad de soledad, cuando es. lo está haciendo y que es muy importante además eso. Eso es. Porque es como que él Porque- está volcando toda esa creatividad y casi esa maldición, ¿no? Que la sufre él Al- solo. Al final se ve mucho en todas las películas cómo se va deteriorando él de las horas y horas de trabajo de tal, que está solo, que está mal viviendo mientras que está trabajando hasta que lo crea y cuando lo crea, pues ya En te da cuenta. en esta segunda, aparte de la ayuda de este Igor, aparece un doctor que era un profesor suyo, que resulta que es el que quiere que cree a la novia de Frankenstein, pero que él es capaz de crear vida a partir de organismos y tiene en botes a una sirena. ¿En serio? En botecitos pequeños, a humanos. Es verdad, es verdad. en Esa botecitos locura me pequeños. pareció como muy Yo cuando lo vi digo,
sea, yo no lo ¿verdad? Y esto... Ya quería meter cosas así de multiversos y distintas. Ya Madre quería. Lo voy a. Lo voy a mezclar todo con la sirenita, con los distintos mitos de. Pero los tengo en botecitos, ¿sabes? En botecitos ahí metidos, muy majos. Ya ves. Madre mía, eso... Hostia, yo es que de la novia de Frankenstein me acuerdo muy Digo, poco. esto yo creo que esto no sale en la novela. No, no. Estaría guay, pero no, no. Ahí ya es un poco, sí, ahí es como demasiado random. Bueno, tanto es así, bueno, para poner un poco, antes de que cambiemos de saga, digamos, un poco de esto inicia también, tanto es la fijación con explotar al monstruo y un poco ese imaginario luego colectivo de lo que es Frankenstein, que luego empieza una serie de películas mezclando el hombre lobo con Frankenstein, el Drácula con Frankenstein, y es lo que luego además Universal intentó hacer hace poco con la inclusión de Drácula. La momia era la primera película, la momia esta versión con Tom Cruise. También con Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Russell Crowe, que era el que iba a abrir un nuevo multiverso tipo Marvel, un universo de monstruos en el que estaba la momia, luego estaba el hombre invisible, que iba a estar protagonizado por Johnny Depp, Frankenstein iba a hacerlo Javier Bardem, Me y hubiera pegado. luego no me Me acuerdo hubiera si pegado. había ahí otro elegido. Al final, la momia funcionó tan mal que se cayó el proyecto de hacer el universo. Pero bueno, ahí está. De todas maneras, se ha intentado seguir haciendo porque a raíz de esto han surgido, pues han hecho una nueva versión del Hombre Invisible, hicieron bueno, El hombre películas lobo del Hombre también, Lobo, ¿no? también han hecho ahora Drácula este hicieron año. otra, ¿no? También. La que ¿De? hicieron de Drácula Sí, hace una nueva poco. ahí. Drácula ha sacado una este año. 2025. De hecho, creo que es Bueno, Drácula este año han sacado 2025. una que es la de Luc Besson. Yo no la recomendaría No, no, a nadie, pero yo pero me refiero a una la más de la anterior. otra, la de Luke Evans. Creo que A mí sí. me gustó Yo no sé si Drácula, llegaba a conectar jolines. esa que eres de. La de Luke ¿Qué? Evans es Que a mí me gustó. fuerte. Ya, bueno, La de a ti Luke te gustan Evans. todas, Vargas. Pero, Joder. es lo que decimos, que tú necesitas un Oscar porque te gustan todas. Eres un gran público. No tienes Oscar, criterio. Oscar al mejor público. Claro. Totalmente, se lo lleva a él, le gusta, es una persona que aprecia el cine, oye, Yo- Es mola, porque te verdad. gusta Yo todo. también soy. Yo no tanto como Vargas, pero también soy muy blandito. También. Conmigo Pero yo tampoco soy muy ganarían exigente, todos pero- los creadores de cine. Si fuera todo el mundo como yo, habría mucho más cine. Para hacer las pruebas estas de visualización que hacen con las películas, le ponen Ah, ahí sí. a Vargas, sí, me ha gustado, está bien. Y esta otra versión, A mí me ha sí, gustado. está Está A mí bien. me ha gustado. Pues a mí me ha gustado. Hay otra saga que yo creo que debió ser casi contemporánea con No, la siguiente, la de la Hammer. la de la Hammer. Espera, espera, antes de entrar en Me he Hammer, adelantado. cierro un Sí, poco. te estás. Cierro un poco con el hijo de Frankenstein que cierra la trilogía de Boris Karpov. Ah, Carlos. Karpov es otro, ¿no? Ese es el de Ajedrez. ajedrez. Perdón. Mi dislexia con los nombres. Boris Karloff. Sí, me ha sonado un poco raro, pero será que es que la pronunciación Perdón. de fan es mucho Era que mejor. Frankenstein aprende a jugar al ajedrez y se va a Rusia. Es Karpov y Esto me parece Kasparov. bien. Está con Kasparov. Un duelo terrible de Frankenstein. Jugadores de Exactamente. Yo, imagínate a dos monstruos de Frankenstein intentando jugar al ajedrez. en la- Termino con la del 39 y ya está, pues con el hijo que cierra esa trilogía. Y luego tú hablas la de Hammer, ¿no? La de la Hammer a mí, que es la que me he visto, porque Karloff no la había visto, o sea, no me la he revisto. La verdad es que me parece que están interesantes, pero se les va la pinza. También es una especie de trilogía y la primera y la segunda se siguen completamente. La primera finaliza en un punto que continúa exactamente en el mismo punto, incluso la segunda. Y bueno, tiene su teoría, pues eso, ahí crea el monstruo, luego vuelve a intentarlo, no sé qué. Pero es que en la tercera reinicia todo de nuevo, pero como digo, contando la historia que había pasado antes, que si tú te has visto las pelis de antes, no son lo mismo que te está diciendo en la tercera, dices,
¿Perdona? Sí, pues dejé el monstruo allí, se quedó congelado. Digo, ¿eso en qué peli ha salido? Y te lo juro, o sea, digo, En la las vi las versión 3 extendida seguidas del y digo, director en DVD. ¿perdona? Entonces, no sé si llamarlo trilogía o llamarlo 3 pelis que he hecho de Frankenstein con los mismos actores. Lo que da de, lo que Porque da de el sí, doctor, la verdad es que me gusta mucho porque el actor para mí es el mejor, visualmente es el que más se parece a Víctor Frankenstein. Yo me lo imaginaría así, el Peter Cushing. Lo que pasa es que es mucho más mayor de lo que era en el libro, pero me flipa porque ¿Quién es Peter Cushing? el de Star Wars, el general, ¿cómo era? El general, ¿cómo se llama este? Tarkin, creo que era, ¿no? Tarkin, sí, vamos, sí. Sí, eso es. Es que la diferencia entre estas películas de Universal y Hammer es que Universal lo importante es Frankenstein, Frankenstein, perdón, el El monstruo. de Frankenstein. Y en esta cambia y el importante en el que está centrada la historia es en el Víctor Frankenstein y no en el monstruo en sí. De hecho, el monstruo tiene muy poquita importancia. Aunque es otro actorazo, Ya es sé quién Christopher es. Lee. Sí, pero tiene menos Christopher Lee, importancia. sí. A mí yo las vi también, bueno, vi 2. La tercera esta rara que tú dices que mezcla cosas, no la vi. No sé, me interesaron menos que las de Universal, la verdad. Aunque es verdad que el personaje está mejor construido y que el papel de Peter Cushing es muy, muy bueno. Y lo que tú dices, esa imagen de doctor que va volviéndose cada vez más obsesivo y loco está muy bien representada. No sé, creo que las otras... Yo soy más del monstruo, me gusta, me cae mejor. Y en este no tiene mucha importancia. No, es mucho. Entonces me gustan más las anteriores. Hay una cosa de decir creo que es en la segunda. No sé si en la segunda o en la tercera. Al que es el monstruo, al que generan el monstruo es para ayudar a su ayudante, que es un Igor, realmente con chepa y tal. Y él se presenta voluntario para dar su cerebro Perdón, y es una joroba. Es una joroba. Es una joroba. Eso no es una chepa, efectivamente. Es con su Tengo chepa. ¡Es joroba! Bueno, joroba. Pero vamos a ver, yo ya habéis abierto Bueno. el melón, ya. O sea, Ya tócame el Brooks. seguir con el jovencito Frankenstein porque ya ha abierto la puerta, no la cerréis. Disculpad, pero. Sí. Y al final, lo triste del pobre monstruo este es que le hacen un monstruo para ponerle un cuerpo perfecto y al final se deteriora el monstruo y otra vez el monstruo es medio ciego, cojo y jorobado. O sea, lo lleva por dentro. La joroba la lleva por dentro. Haga lo que haga, ese tío está jodido, ¿no? Ese tío está jodido. Y al final se vuelve loco porque vuelve a ser un deforme y empieza a ser malo. Y ese es el tema en esta segunda. Doctor Frankenstein. Frankenstein. ¿Me toma el pelo? No, se pronuncia Frankenstein. ¿Dice usted también Froderick? No, Frederick. ¿Y por qué no es Froderick Frankenstein? ¿Por qué no? Es Frederick Frankenstein. Muy bien. Usted debe de ser Igor. No, se pronuncia Igor. A mí me dijeron que era Igor. Pues estaban equivocados, ¿sabe? A usted le manda Herr Falstein, ¿no es eso? Sí. Mi abuelo se entendía con su abuelo. Qué interesante. Claro que las tarifas han subido. Claro. Estoy seguro de que nos llevaremos muy bien. Oh, lo siento. No pretendo molestarle, pero soy bastante buen cirujano y tal vez podría librarle de su joroba. ¿Qué joroba? Bueno, ya estábamos abriendo un melón porque ya estabais poniendo un poco la pezuñita en el siguiente bloque, que era un poco la siguiente película, que es una obra maestra
inspirada, vamos a decir, porque no basada, ni... bueno, toma un poco los personajes de la obra de Mary Shelley, pero hace un poco lo que él quieren, que es el jovencito Frankenstein. Película favorita de algunos de los que están aquí. Una de Sí, las una de mis favoritas. películas favoritas, sin duda. Y bueno, yo creo que no está inspirada en Mary Shelley directamente, sino que está inspirada en películas de Universal y ya está. O Sí. sea, no toma nada, Ya. nada, nada del libro en sí, sino que lo que coge las películas de Universal y hace una especie de homenaje barra parodia de aquellas películas. Hasta tal punto que toda la sala donde se acontece todo lo relacionado con el volver a la vida del monstruo de Frankenstein es la misma sala de las películas de Utilizan Universal. los mismos Es la misma sala, escenarios. es el mismo escenario que se lo cedieron Ujú. para hacer la película. O sea que hasta ese punto tenía también ese respeto por las anteriores. Lo que pasa que, bueno, pues luego, claro, metiendo Maravilloso. todo su humor y toda su De parodia, hecho, que es genial. eso lo iba a comentar yo como curiosidad, justo. Y mira, me acabas de dar, porque yo una vez tuve que hacer un ejercicio cuando estaba estudiando lo de Concepar, y para el banco de imágenes busqué imágenes de las películas, y era precisamente sobre el relato, sobre una ilustración sobre Frankenstein. Y justo empecé a buscar para el concept imágenes de las películas, de los escenarios y todo eso, y también me di cuenta que eran prácticamente iguales. Y de hecho lo iba a resaltar. Eso, y justo acabas de decir que es que ya no es que sean muy parecidos o que los quisieran Era el imitar, sino que mismo. eran exactamente los mismos. Y yo me acuerdo en su día cuando hice el banco de imagen me di igual, digo, joder, es que es igual lo que ha hecho Mel Brooks que lo que hicieron en su día los de Universal. Y no, pues Con qué mira. detalle lo hizo, ¿eh? Sí, ¿no? Dije, joder, ¿cómo se lo ha currado? Yo creo que es una película excelente, viendo la historia de Frankenstein, pero una comedia maravillosa, Maravilloso. Sí, maravillosa. bueno, Sí. me sé de memoria, así que... Sí, es yo para mí de Y mis ahora películas Eduardo nos favoritas la y va a recitar. mi comedia favorita. Sí, Más es que tiene también como una muestra, perdona, nos da también al final de la película la novia de Frankenstein, ¿no? Porque al final sale también la mujer de, ay, no me toques, que se ventila al monstruo Sí, o a la criatura, es totalmente... con el típico peinado Sí, de la novia de Frankenstein. sí, 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 es que tiene todo. O sea, todo, empieza todo, todo. por Con ciego incluido. Jim Ciego Hackman, un incluido. grandioso Sí, sí, Jim sí, sí. Hackman. tendiéndole el dedo. Eso fue exactamente. Muy buen detalle. ¿Quieres vino? Para la mierda la jarra. Joder, la garra, la sopa se la tira Eso. encima. ¿Quieres Es que fumar? yo creo que Pues ha llegado un momento que yo ya, antes de volver a visitar las películas para el episodio, creo que mezclaba cuáles eran las imágenes del jovencito Frankenstein de cuáles eran realmente las del Frankenstein de verdad, del 31. Claro. Las tenía entremezcladas y no sabía distinguir cuál era cuál. Pues las que hacen risa son son las del jovencito Frankenstein. Es Fácil. que las originales alguna vez dan un poco de risilla también, ¿eh? También, Puede también. ser. de hecho Mel Brooks la dejó en blanco y negro, ¿no? Para darle el toque ese más, bueno, Antiguo. más serio que no es serio. Aprovechando eso, también aquí comparamos el hecho de que estas de Universal y esta de Jovencito Frankenstein es en blanco y negro, mientras que las de la Hammer, las que Son en estamos color. hablando, son en color. Son en color todas. Son un color bastante llamativo, Mm. que, por ejemplo, la sangre la resaltaban mucho en un Sí. color rojo muy fuerte, que Vamos, que no parecía sangre. sí, pero que llamaba mucho la atención. Sí. Buenas noches. ¿Le apetecería un brandy antes de retirarse? No, gracias. ¿Leche caliente? Tal vez. No, muchas gracias. No, gracias. ¿Chocolate? Nada. Gracias. Estoy un poco cansado. Le deseo buenas noches. Gran película del Jovencito Frankenstein. Sí. De hecho, la he encontrado entre las películas que tenía por aquí, que me traje para acá antes de venir a vivir, y la he encontrado, está por ahí. Digo, pues me la tengo que volver a poner. Así Hombre, que- Yo la habré visto un montón. yo me la tengo que volver a ver porque no me la he revisto. Y Yo quiero sí, verla. sí que me la volví a ver. No hace ¿Cuál, mucho. mira, así para pararnos un poquito así, y con un poco más detallado, ¿cuál sería el momento más gracioso de la película? El Vaya Pardal me gusta bastante, que ya lo ha dicho Edu. Es un momentazo.
Yo creo que el mejor momento es cuando le dice, siéntate y dime qué cerebro le has puesto a un tío de 2 metros de alto por 2 metros de ancho. Creo que No sé esa qué. escena es, yo creo que la más Esa- divertida, ¿no? Me Cuando sé, empieza, claro. siéntate y se sienta en el suelo y dice, no, no, pero aquí en el taburete ya ahí empieza el momentazo de gracia, la verdad. Dice, pues vaya. Ah, pues, Dice, no, no, hay serenidad. se va a enfadar, no, no, palabra que no me enfado. Un momento muy, muy bueno. Que le coge el cuello, muy bueno. A mí es que me gustan todos. Desde ya al Claro. principio, cuando está dando la clase con el hombre que mete ahí, Sí. bajas el infarto, que se baja ahí que no puede casi ni bajarse. Pobre Y hombre, dice, claro. gran santo. Y cuando le hablan de su abuelo y mi abuelo solo hacía caca. Zasca. Me clava El bisturí. el muslo y le ves a quien se mira diciendo Es grave. Terminado. ha finalizado. Del gusano, señor. Sí, creo que leí algo acerca de ese incidente cuando era estudiante. Pero no olvide usted que un gusano, salvo algunas excepciones, no es un ser humano. ¿Pero no era esa la base del trabajo de su abuelo, señor? ¿La reanimación del tejido muerto? Mi abuelo era un hombre muy enfermo. ¿Y como un Frankenstein, no siente curiosidad por ello? ¿El devolver la vida a algo ya muerto no despierta curiosidad en usted? Está usted hablando de disparatados desvaríos de la mente de un lunático. La muerte es la muerte. Y todo lo que se ha hecho con corazones y riñones. Corazones y riñones son solo juguetes. Yo estoy hablando del sistema nervioso central. Pero, señor, yo soy un científico, no un filósofo. Hay más probabilidades de dar vida a este escalpelo que de arreglar un sistema nervioso roto. Pero ¿y los trabajos de su abuelo, señor? Mi abuelo solo hacía caca. Yo no estoy interesado en la muerte. Lo único que me interesa a mí es la conservación de la vida. Señores, la clase ha terminado. Pues sí, hombre, es que yo me quedaba con la que acaba de decir mi prima, o también, bueno, por decir otra, cuando está como, es que me tengo que acordar bien, cuando está como pasando por varias cabezas y de repente aparece la de Igor. Hace, ¡hola! Claro, eso es un clásico, un Esa momentazo. también está muy guay, ¿sabes? Que pone muerto hace 1000 años. Muerto Sí, hace 500 justo, años. justo. Recién muerto. Qué susto, ¿eh? ¡Ah! Muy bueno, muy bueno. Claro, es eso, hay tantos momentos buenísimos. De cómo las enteras. Yo creo que la introducción de Igor es también muy apoteósica en la estación de tren, cuando le va a recoger, que marca un poco cuál va a ser la dinámica entre él y Gene Wilder. Gene Wilder, ¿no? Es que como, Jim Wilder, sí. Jim Wilder. Que es como vuelve copionista. la dislexia de nombres y De nombre, apellido. random por ahí. Gran Bueno, película. pues, Y no es la única comedia. sí. También hicieron un Frankenstein con Butabot y Lu Costello. ¿Ah, sí? Sí. Anda. ¿En serio? Como agárrame La eso. película Agárrame esos fantasmas. Aparte de esa, también hicieron un Frankenstein. Ya metido en la comedia. Ellos hicieron muchas películas que eran comedia de terror, por llamarlo así. Y Frankenstein era una de ellas. Nadie sabrá quién es Butabot y Lu Costello, pero yo lo suelto. Sí, no, yo sí sé de quién es. Tengo que quedar como un friki del cine. ¡Qué necio, Víctor Frankenstein de Ginebra! ¿Cómo podía saber lo que había desencadenado? ¿Cómo está remendado? ¿Con pedazos de ladrones? ¿Con pedazos de asesinos? El mal cosido al mal, cosido al mal. ¿De veras cree que ese ser le va a dar las gracias por su monstruoso nacimiento? El mal se cobrará su venganza. Que Dios ayude a sus seres bien amados. Bueno, ya la siguiente adaptación que tenía yo notada, no sé si entre medias recordáis alguna que os haya impresionado más, pero ya pasaba un poco una versión un poquito más moderna que era la de Kenneth Branagh, la de Frankenstein de Mary Shelley, que es con Robert De Niro haciendo del monstruo, no de Frankenstein, del monstruo, y con Helena Bonham Carter haciendo de Elizabeth.
Con esta, además, lo decíamos al principio, lo decía Rodrigo, no sé si es un poquito la más fiel de las que llevamos nombradas, exceptuando esa miniserie que ha dicho Vargas, que se Sí, lo ha visto bueno, él. lo has resaltado más, Edu, pero yo también he dicho que la de Krebs sí que era. Cuando me has dicho lo de la fidelidad, sí, también la he nombrado. Sí, yo creo que es la más fiel al libro. De hecho, es la única, ¿no?, que lleva el subtítulo de Mary Shelley. Mm. Todas las demás no lo llevan. Si se atreve a ponerlo, entiendo que es porque quiere ser más fiel. Y quitando el final, que, bueno, corrígeme, pero creo que no, eso no sale En el libro. en el libro. En el libro no revive a su mujer, vamos, a su hermanastra. No la revive, ¿no? Cuando el monstruo Hombre, la si mata. queréis, el final del libro es que Frankenstein muere y el Ujú. monstruo, y el monstruo se lo lleva y se autoinmola con el cuerpo de Frankenstein. Una vez muerto el creador, el monstruo se suicida. Ah, Se va, se lo lleva. El monstruo llega a ir al camarote donde está el capitán que cuenta todo, ¿no? Y de hecho el ujú. capitán lo cuenta y dice, era sí que es cierto que Víctor tenía razón, era la criatura más horrible del mundo, no sé qué, no sé Sí, cuánto. Y se lo lleva y se muere, como se que se mola. mata. Se mata Ujú. porque una vez muerto el creador, él también... Ya no tiene más mal que hacer. Si solo quería Claro, venganza contra claro, él. al final él ya no tiene ningún sentido. Al final el último sentido de la vida del monstruo era vengarse contra el creador. Ujú. Sí, Probablemente sea bueno, la yo película más versionada, ¿no? O Frankenstein. Y Pues casi todas con el mismo debe ser título, una de ¿no? las historias más... Hombre, Eso- si, yo si creo que lo hemos contamos mirado antes con... y hay unas 250 películas, no, 100 películas versionadas de Frankenstein, unas entre comedias, dibujos y series. ya. Yo creo Bueno, que hay que usen un 100, ¿eh? al personaje, ¿no? Más que... Sí, que Sí, bueno, usan, que exacto, usan. al personaje. Eso. De hecho, yo creo que esta versión, que es del 94, es de las primeras en las que realmente se trata, según lo que yo no me he leído el libro, pero se trata de una manera un poco que trata un poco el tema filosófico de la obra. Porque el resto lo pasan un poco así, un poco superficialmente y se centran más en lo que es el monstruo como personaje, utilizando un poco algunas escenas o algunas cosas que pudieran pasar en la novela. Ujú. ¿Y todas se titulan en Eh, Frankenstein? ¿Habrá alguna que sea, bueno, Bueno, hay el creador, ¿no? La Algo así, el maldición de monstruo, Frankenstein, ¿no? La eso, la novia, maldición. el hijo, creo que también. Mm. Hay una que es el hombre lobo y Frankenstein. Porque es lo que decíamos un poco, era que el personaje ya un poco ha superado la obra en sí de, Sí, de Mary claro. Shelley. Mm. Sí, es que ha sido tan adaptada como ha dicho antes mi prima y sí, es que al final ha trascendido, o sea, que sí ha creado un propio Frankenstein, el cine y las distintas adaptaciones y cosas así. Mm. Ha Y superado tú a la creadora, ¿no? El monstruo ha superado al creador. Sí, un poco parecido, sí, claro. Al final es casi un mito, ¿no? Bueno, pero eso suele pasar con distintos formatos, ¿no? Está claro que probablemente haya habido más gente que haya visto la trilogía del Señor de los Anillos que se haya leído los libros del Señor de los Anillos. Pese a Claro. que gracias a la Sí. trilogía del Señor de los Anillos mucha gente se animó a leer los libros. Claro, Pero pero al no ves, final hay no ves una formatos que son historia. Sí, más... pero no ves, por ejemplo, una película random con, yo qué sé, Legolas de protagonista. Bueno, sí, el Hobbit de Peter Jackson, pero no Sale. ves, yo qué sé, a Aragorn por ahí en una Sí, obra por ahí random, en las sí, sí. crónicas de Narnia. Bueno, pero De le quieren hacer repente. una película ahora a Aragorn, ¿eh? O sea que espérate que ha Ojo. empezado ya. La churrería ha Ya, ya. empezado con el mundo del Señor de los Anillos. Ah, por ello. Mira que yo no soy muy puritano en esas cosas, pero yo creo que hay un momento que hay que saber un poco frenar. Sí, hay que saber Porque parar. estamos haciendo muchos pastiches. Antes de preguntarte, Rodri, una cosa, porque ahora Mm. que estamos hablando un poco de esos pastiches, quería repasar así un poco vagamente esas adaptaciones libres del personaje de Frankenstein que han sido, bueno, cuanto menos nefastas. Hay una que es Yo Frankenstein, protagonizada por Aaron Eckhart, que para Esa es quien la no de se acción, acuerde ¿no? es él. Esa es la de acción, ¿no? Sí, la de acción, que es el Aaron Eckhart, que es el que hacía de dos caras Mm. en la del Caballero Oscuro. Como si fuera un Eh, superhéroe, ¿no? Es esa. Hostia. sí. Sí, básicamente enfrentándose a Joder. gárgolas de catedrales.
¿Ah, sí? Es terrible, ¿eh? Fenómeno, ¿eh? Hostia, pero es que no he Es visto terrible, eso. es horrible. Es después del productor, creo que de Underworld. O sea, va por ahí un Buah, poco los. Es maravilloso esto. terrible, la película es malísima. O sea, es Yo he mala, tenido la mala suerte chunga. de, yo he tenido la suerte de no verla. Por lo que veo, por No, lo que Yo creo que estáis tampoco la he diciendo. visto. Yo pensaba, totalmente. digo, si hubiera funcionado, hubieran hecho un crossover aquí, Underworld, Frankenstein, Gárgolas. Espérate Pero que pone está como que a Víctor horrible. Frankenstein como una especie de cazador de monstruos o algo así. No, Víctor No, el Frankenstein, a propio No, Frankenstein. no, monstruo. el propio Ah, el monstruo. propio monstruo. Y luego Vale, hay un vale, momento vale. que creo que, no sé si será Víctor Frankenstein o uno que le crea, que es el de Love Actually, el cantante, Sí, que lo que quiere hacer es crear más Frankenstein, pero un poco a granel, ¿no? Un poco la de revolución hacendado, ¿no? industrial, pero en monstruo. Hombre, yo la que Yo vi creo- así de estas también que era muy raruna, era la que protagonizaba, bueno, que estaba protagonizada por Igor, de hecho, que era el actor es Daniel el, joder, Radcliffe, eso, de justo, Víctor o sea, Frankenstein. es que no Sí, quería decirle Otro. al pobre Harry Potter otra vez por 80.000 veces más, Siempre le porque llamamos Siempre va a Harry ser Potter, Harry. es así. por Sí, eso es te digo verdad. que pobrecillo que tiene un nombre, el chaval. Bueno, Es que chaval el que nombre es ya. difícil. El nombre es difícil de Daniel acordarse. Radcliffe. Y esa me Radcliffe. acuerdo que sí, que en verdad sí, al final es dedicado, se le dedica a esa también iconográfica figura que es la de Igor. Pe- Mm. Y Sí, pero, o bueno, sea, me no refiero, era o sea, tampoco, está se dejaba ver la película. al A mí no principio, me o sea, disgustó. cuando un poco la relación que hay entre ellos dos, pero ya una vez que crean al monstruo ya ahí, que se parece que están peleando contra un, no sé lo que es Sí, eso, porque creen como empieza a una especie saltar por ahí, de... un O sea, yo desvarío. pienso, estáis hablando de esta película, yo creo que es la peor película que he visto probablemente en mi vida. O sea, De es un Frankenstein, por lo menos. auténtico truño. O sea, la estás viendo y demás. Vale, al momento de mover la espalda, te arreglo y la siguiente imagen está bailando. O sea, es como, pero, Mm. ¿cómo me como yo esto? O sea, Total. Pero yo ¿es la comedia quité. o no? Es No, seria. no, Es pero vamos, comedia, ¿no? podemos meterla. ¿Cómo puedes poner una película seria? Seria, si es ridícula, es que es ridícula. Creo que no he visto todas las películas, obviamente, de Frankenstein, pero hostia, es infumable, infumable. Perdonad que os lo diga. A No, Vargas no, le no, gusta estoy todo, o totalmente de sea, acuerdo A mí me contigo, ha ¿eh? ah, gustado. pero bueno, es que le gusta todo. Pensaba haberte oído que no te había gustado. No, he dicho que no me ha disgustado. Yo creo que ese día Ah, perdí parte de Que vista viendo para, esta que película, o para él sea, es como, me voy a parece una exagerar. puta mierda. Traducción. No le ha disgustado, en es que no, buena no es. Buena no es. bueno, es Te puedes que, esperar ya todo lo peor de la película. claro, ¿eh? Hay que decir que Bargulis las películas hacen su función, a él le entretienen y Eso. ya está, le Claro. entretienen, pasa su hora y media, 2 horas entretenido y dice, ah, pues me ha gustado, pero no es realmente la peli, es que la estaba a gusto. Mm. Yo ya lo veo desde ese punto personal de vista de Bart Gillis. Sí. No, total, Van a total. hacer, la próxima es Frankenstein y Vargas. Yo firmaría por hacerla. Claro que sí. Hombre, O Vargas Frankenstein. una curiosidad, lo Sí, que me pasa da igual que, el orden. Me da igual el orden. Frankenberg. que incluso me atrevería a decir que esta película sobre Frankenstein es anterior a la primera película de Frankenstein y es un poco por influencia de la propia novela y es la del Golem. ¿Cómo se llamaba la película esta que es súper antigua? ¿Que era el Golem de Praga, puede ser? A ver, el Golem de Hay Praga es una un película mito. de estas que son La súper idea de la antiguas de historia. los principios, porque al fin y al cabo Frankenstein también tiene que ver un poco con la leyenda del Golem, ¿no? Un poco de la mitología judía, bueno, que también mitología, Mm. sí, se podría entender como una mitología judía, aunque sea una religión actual, ¿no? Que- Mm. ¿no? Y No, que el pero sí, golem también tiene que ver algo, porque precisamente el golem es una criatura que animan con una especie de poder divino, ¿no? Metiéndole un papelito. sí, Y al final la lían igualmente, la lían y Praga acaba hecha una mierda. sí, y también acaba con su creador. A ver, pues ya que me incluís un poco esto, quería preguntaros un poco, bueno, si os viene a la cabeza o algún referente que haya inspirado en el cine el personaje de Frankenstein. Hay muchos, hay algunos más obvios que otros, Hombre, yo he dicho pero antes uno, Jurassic Park en sí mismo está inspirada en la historia, es prácticamente no, la misma total. que de Frankenstein. Sí, ¿Tenéis alguno por ahí? incluso podemos meter ahí a Terminator.
Claro. Terminator, claro. Si quisieras, y hay una que es muy clara, es la de Ex Machina, Sí, claro. que me parece que es claramente un Frankenstein robótico, vamos, robótico, Mm. moderno y todo esto. O sea, que hay muchas películas, Robocop. todas aquellas que tengan un creador que se viene muy arriba y que crea algo que luego se le viene en contra, básicamente todas están Sí. basadas Bueno, el Máquina tienen también su vertiente en Metrópolis, ¿no? Mm. Que El, su vez Metrópolis probablemente tenga una vertiente de Frankenstein, claro. Claro, bueno, y tienes la del griego, ¿no? Que Mm, también tiene inspiración mm. en Frankenstein, ¿cómo se llamaba? La de criaturas, la de Criatura, Ah, sí, sí. la de Pobres criaturas, pobres pobres criaturas criaturas. Pobres criaturas, sí, sí, de sí, sí. Lantinos, ¿no? También tenemos ahí Claro, a es que yo creo que eso ya es un referente, bueno, referente, o sea, Oscar. es un la referente, sí, es inspiración es directo. obvia, Este no ¿no? es un referente directo. que La la- mosca podría ser. Robocop, como he dicho yo, pero en ese no sale mal, sale bien. Yo no lo Bueno, había visto desde ese punto, la verdad. Es que No, ahí yo creo Eduardo que la Manos mosca no Tijeras. había pensado no me había puesto en un modo tan profundo En la como mosca para está bien comparar por el cierta. científico, Sí, yo creo. es el mismo, a la vez el científico y el monstruo. Eso es. claro, pero yo no pensaría en Frankenstein. Hombre, yo creo que lo Si vives ves a alguien, le das la vida, pues sí, pero no lo es había desde visto el ese punto de punto. vista de investigar, Sí, investigar para... exacto, La sí, un mosca poquito porque de se todo. crea... así, está Está investigando investigando algo de una cura, ¿no? la teletransportación. Ah, eso, el Es verdad, teletransporte. sí, ¿no? Lo que iba a Es decir, que verdad. se Y le lo que pasa es que cura. Se mete una se mete mosca en una con una mosca. y ya está, y Exacto. la lió. La verdad es que es una película Yo, dura, yo, ¿eh? yo os iba a decir Eduardo Manos Tijeras. Esa es buena Eso sí, también, sí, es señor. así, Mm. O efectivamente. sea, y aparte centrada, muy centrada en poco en la criatura y un poco ese dilema del pobre, pues ahí que está y cómo le perciben, cómo va degradando un poco esa imagen, ¿no? A raíz de... Porque ¿qué era? Que ataca al novio, ¿no? A lo que era el exnovio Mm. Sí, de Winona hombre, pero Ryder. también Bastante ahí. parece, ¿no? Una referencia muy directa Sí, ¿no? de lo que podría hacer, la verdad, Tim Burton con... Estábamos hablando antes de Sí. lo que hace de Toro con sus criaturas, pues Mm. Tim Mm. Burton hace más o menos Exacto. lo mismo o sea, Mm. más o menos Con lo lo mismo, suyo. que tiene un Sí, sí, mundo sí, sí, interior en el completamente. que muestra a las criaturas de esa forma. Y es verdad que Eduardo Manos Tijeras es el monstruo de Frankenstein totalmente. Sí, sí. De una manera gótica y emo. Sí, Bueno, igual que Guillermo del Toro, o sea, y aparte de la parte, yo creo que lo más destacable de esta versión de Frankenstein es la parte, la parte artística, ¿no? No solo la del monstruo, como Hombre, yo es decía que creo Rodri. que precisamente el libro de Frankenstein es una de las básicos de la literatura gótica, realmente, de todo este movimiento cultural y todo eso. Frankenstein está entre la Biblia, ¿no? Se podría decir, es un testamento, ¿no? Dentro de la Biblia, de lo gótico. sí. Mm. Pero que casa perfectamente con un poco la estética de Guillermo del Toro, ¿no? Que es muy característica. Sí, sí, le pega mucho. Esos Sí, aparte que decorados. Guillermo del Toro tiene esa estética tan de cuento, ¿no? Por Que eso la salió tenía a también. poner tanto. Por eso fue una pena que al final él no dirigiera El Hobbit, que precisamente es un cuento. Mm. Y bueno, y hubiéramos esperado que solo hubiera hecho una película, Ya, también. No, en vez de 3. tres. De un libro así, finito. Pues también, Pero ¿sabes que también hay una versión de Frankenstein japonesa en la que Frankenstein también le pasa alguna radiación y cosas y crece y se convierte gigante y lucha Godzilla. contra contra kanjis. Godzilla. Sí, no contra Godzilla, pero contra primos. Pero es que lo que mola A a los los japoneses les japoneses es encanta hacer todo que. grande y luchar contra Sí, monstruos. total, Yo, de porque verdad, o sea, a esa Spiderman le sería ponen la película también. de ensueño. Salen A los Godzilla Power contra Rangers también. Frankenstein. A Spiderman también le ponen un robot gigante para darse de hostias con bichos gigantes. O sea, es como. Sus versiones siempre pasan por eso. Sí, Si, sí. no se, Sí, es si del no se 60 vuelve y tantos y gigante o también. hace algo. O No montan. todas las películas van a estar inspiradas en la criatura. Eso es, efectivamente. Pues no. ¿Cuál crees que son las diferencias así un poco, o las mayores diferencias que has percibido entre las versiones en general? Tampoco te voy a pedir Pues que mira, precises película por tenía película, pero que si nos pensado haces... un par de, dos o tres de ellas que al menos vuelvo a decir, no las he visto todas y no sé si Mm. a lo mejor alguna, por ejemplo, lo de la serie de Vargas
Era una de las que tenía pensada decir, pero Margan me ha jodido el discurso. ¿Por qué? Porque me ha dicho que es esa serie y a tomar por culo. Ya hemos descubierto que es el troll del programa. Estoy dentro del programa. Rompe todas las estructuras, rompe lo que vais. Una que tiene que ver Yo doy sorpresa siempre. con la estética visual de cómo puede percibir el cine la época, pero que no aparece en la novela en ningún momento, es el tema de la electricidad. No, en la novela no consigue darle vida con la electricidad. Y eso es una cosa que está introducida. En la novela, él empieza a hacer las cosas, pero es que, claro, Meliseli tampoco se mete en decirte o en darte una explicación de cómo consigue darle vida. Ella te explica que él está trabajando, que se obsesiona, hasta que, pum, una noche, pum, cobra Se vida. despierta. Pero no, lo de la electricidad es una cosa puramente cinematográfica. O al menos que yo Pero que recuerdo. luego se ha adaptado en todos los sitios. O sea, al Pero, final. pero que yo creo que tiene que ver mucho como que era la época en la que era la época en la que se estaba descubriendo la electricidad. Al fin y al cabo, la electricidad es como algo muy visual, que es como una forma de representar la energía de forma muy visual y muy potente, un rayo. Entonces, claro, nosotros también generamos electricidad, tenemos electricidad. Entonces, como que yo creo que he cogido toda esa época, ¿cómo se llamaba? ¿Decimonónica era? No sé. A la época se le llamaba a todo ese estilo o es anterior, o me estoy No, yendo sí, es decimonónica. Mira, la novela Y... Sí, es sí, es que del siglo creo que la época esa XVII. se le llamaba así. No sé si estoy patinando. El, Y, entonces, claro, era, pues como he dicho antes, una época que parecía que la ciencia lo podía conseguir todo. Y eso es una de las grandes diferencias, que la tenemos súper asociado con el tema de que la electricidad le devuelve la vida al monstruo, cuando realmente Mary Shelley nunca especifica que sea yo con creo, electricidad. yo creo que por eso, además, si os fijáis, cada Frankenstein lo crean de manera diferente en las películas. Sí. En uno con un rayo, en otro están metiéndole ahí en un líquido, en las de Peter Cushing, por ejemplo, están metidos en una balsa ahí de líquido y empiezan a echarle cosas y al final con una rueda que da Para el electricidad, caldo. Es un cocido. que sí, es una especie, le inyectan cosas e historias. Echan garbanzos. Y luego de repente no se despierta por un rayo o por un momento que le dé un shock eléctrico, no es de repente está ahí y se despierta. En cada uno es diferente la forma de despertarse, porque yo creo que en el libro, como tú dices, no lo especifica muy bien y cada autor lo ha hecho como ha querido. En la de Kenneth Branagh son Con anguilas. con anguilas eléctricas. Claro. Sí, o sea que en verdad, como es algo que la propia autora no especifica, pues no se quiere mojar tampoco ella, y tampoco ella imagino que sabría mucho de ciencia. Yo creo Pues entonces... que muchos han cogido lo del rayo, porque sí que hablan de, en el libro creo que dicen que está en una noche de tormenta y tal, cuando se despierta. Pero de ahí a que haya sido porque le ha caído un rayo. Sí, en verdad en el libro lo hace todo como en una especie de caverna ahí subterránea que tiene a la luz de las velas, ¿sabes? O sea que realmente Eso que es. el rayo caiga ni le puede aceptar. Un milagro. Ni le acepta, ¿sabes? ¿Dónde Por está eso. él? Y Por sí, eso. ¿no? Luego iba a decir lo de la familia, que normalmente que yo no he visto adaptación. Bueno, y lo que he dicho antes de la edad. Ni Dios se acerca a la edad, todo le ponen pero 20 años más viejuno En la miniserie es joven. ¿También o qué? Sí. Joder, vale, cállate la puta voz. Pues bueno, chicos, ya tenemos una adaptación perfecta, que es la miniserie esta. Que joder, me entra curiosidad de Pero si es, verla. bueno, a ver, pero La hicieron solo para Vargas. Nos referenciamos. Creo que eso la tengo yo en el móvil. Total, sabía que le iba a gustar. Eso es. Nos tomamos como referencia las películas, que es verdad que suelen poner a un científico más experimentado que ya con el conocimiento adquirido necesario para poner en práctica esos experimentos locos para revivir a La bestia. los muertos. Y luego, bueno, lo de la familia, de hecho, concretamente la de Guillermo del Toro, le pone una familia toda traumática y me estás diciendo que, por ejemplo, esta es una familia bastante feliz. Bueno, en la de Kenneth Branagh también era bastante feliz. Idílica. En el libro sí, su familia es idílica, sí. Y... Idílica, ¿nos decimos que son felices o con pasta? Son felices. Las dos Y con cosas. pasta. Son felices porque tienen pasta. Porque son gente con pasta Exacto. y muy feliz. Por eso.
Hasta tienen. ¿Quién es usted? Él jamás me dio un nombre. ¿Por qué llora? Él era mi padre. Pues si queréis os comento yo una anécdota, que ya sabéis que siempre tengo anécdotas cuando... Mira, no. ¿No? Pues os la voy a contar igual. A Dale, ver, dispara. yo, como me preparo los programas En en profundidad, pues al final estuve buscando películas de Frankenstein para verme. Y entre ellas, pues al final encontré una cosa que cuando lo vi digo, Frankenstein 01, o sea, 04155 se llama. Y sale la imagen de un tren y no sabía ni lo que era. Entré y al final es un documental. Y os lo recomiendo ver porque se trata de un documental que habla del accidente que hubo del AVE que viajaba a Santiago de Compostela. El accidente este que hubo hace unos años en Sí, me 2013, acuerdo. que murieron 2015. 81 personas. ¿Vale? Entonces, la anécdota es pues que al final se llama así el documental porque a este tren le llamaban Frankenstein y fue uno de los motivos del descarrilamiento porque se había hecho a trozos de otros trenes, de trozos de otros trenes. Era un tren que ya estaba homologado, el anterior, y le pusieron diferentes piezas también homologadas, pero homologadas por su parte, no era el tren completo homologado como tal, y era eso, trocitos homologados que unieron y al final no cumplía con todas las normativas que tenían que cumplir, aparte de lo que dijeron que no estaban puesto lo del frenar automático y todo eso, ese tren tenía problemas de estructurales propiamente dichos que si no se hubieran hecho de esa forma, no hubiera descarrilado el tren o no hubiera descarrilado de la forma que descarriló, que al final lo que se salen no es el tren, ni siquiera son los vagones de pasajeros ni la locomotora. Se salen los generadores que le metieron a ese tren para que pudiera funcionar en cualquier tipo de vía. Es un armatoste que metieron en el medio que pesaba muchísimo más y hizo que descarrilara el tren. Quedaban la última película por debatir, la de Guillermo del Toro, aunque ya hemos dicho bastantes cosas, pero bueno, habíamos comentado un poco esa diferencia que comentaba Rodrigo sobre un poco esa imagen de la familia de Víctor Frankenstein con respecto a la del libro. Yo no sé si esa relación tiene algo que ver, algo personal de Guillermo del Toro, que haya querido un poco personalizar más esa obra, interiorizarla más con respecto a su relación con el padre. Pero bueno, ¿alguna cosa más que sea diferente de la película de Guillermo del Toro, concretamente con la de obra de Mary Shelley? ¿O qué os ha parecido también? Un poco comentar la película, que es la que inspira este tema y este día.
Yo ya lo he dicho ¿Y tú? antes y me ha gustado mucho. También es verdad porque la tienes más reciente, Mm. pero sí, mi favorita realmente era la de Kenneth Branagh porque, bueno, pues se asociaba mucho o se asociaba, vamos, era lo más fiel a, quizá, aunque no me he leído el libro, pero sí a la historia de un Frankenstein que a mí me gustaba. Pero yo creo que la criatura más bonita que he visto y lo más por toda la historia de Guillermo del Toro, me ha parecido increíble la historia, muy bonita, con unos personajes increíbles y que yo le he cogido muchísimo asco al Víctor Frankenstein de esta historia. Sí. Pues realmente le llegas a odiar, ¿eh? Y a amar a la criatura, o sea, a mí me ha encantado. Mm. Mm. Yo creo que es la sensación general, ¿no? Que se te queda cuando ves un poco las películas de Sí. Frankenstein, que Víctor Frankenstein es el Ah. verdadero monstruo de la película. O sea, de la Mm. película y de la Exacto. obra Como mínimo es literaria. es el irresponsable, que no quiere aceptar su error y huye de ello y Mm, es el que crea al final su propia maldición, mm, ¿no? Y crea un monstruo, claro, sin querer, porque Ujú. muchas veces es eso, tú, ¿cuándo nace el monstruo? Cuando le da vida o cuando él le abandona y le condena a esa Exacto. marginación, Ujú. realmente, ¿no? mm. Y bueno, con la de Guillermo del Toro, pues sí, se pone, hombre, obviamente Guillermo del Toro se pone muy a favor del monstruo, ¿no? O sea, casi lo pone como una víctima. Pese Sí, que también sí que 100%. le llega a poner un poco de carácter ahí en plan de más agresivo, pero sí, ¿no? Le pone casi como una víctima. Sí, pero aquí en la de Guillermo del Toro, toda su venganza es Mm. sobre Víctor. No, Mm. no comete los crímenes que comete Claro, en el claro, es que... libro. Mm. Kenneth Mm. Branagh. Aquí toda la violencia Es hacia él. es hacia él y de hecho Claro, claro. lo deforma, ¿no? Le rompe La una pierna. pierna, la nariz, él Mm. también se la Sí. Ujú. parte. Al final como que le convierte en un monstruo ya no solo por dentro al Víctor Frankenstein, sino por fuera. O sea, Mm. le deja hecho un ece homo. Mm. Claro. Es que... Y no, 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 y eso, y que me parece que es la principal diferencia Sí. radica en cómo pinta Víctor Frankenstein, cómo lo va pintando además cada vez Mm. más desquiciado, desagradable, y Mm. por lo Sí, que tú sí, dices, sí. es un personaje que es imposible No odiar. tener empatía con él, cosa que no pasa, por Mm. ejemplo, en la de Kenneth Branagh. Yo creo que pese a que la locura y todo esto es más o menos similar, el Kenneth Branagh no termina de caerte mal y aquí le coges Sí. tirria desde el primer momento y encima Mm. en los momentos en cómo le trata al Ujú. monstruo, nada más crearlo y todo Sí, esto es imposible no Mm. coger ahí un Claro. asco. exacto. Por Sí, eso no, no pone, el sí. que es el monstruo, realmente Frankenstein es el monstruo, ¿no? Mm. Es que Criatura en esta película, en obviamente. esta el monstruo no es monstruo al Mm. final, es totalmente una criatura que está intentando comprender el por qué está ahí y buscando un sitio que más que un monstruo en sí, ¿no? Y al final, pues eso, se vuelve en contra del creador, pero solamente del creador. No, no intenta hacer daño a nadie, incluso se muestra afable y que intenta ayudar a las personas. Mira cuando está dentro de la casa, ahí escondido con el ciego, vamos, con la familia del ciego, y les ayuda porque está viendo un invierno horrible y les lleva leña, les lleva alimentos. Y claro, y lo asocian o lo dicen que es el espíritu del bosque que les está ayudando. Lo ponen como muy bonito, ¿no? Sí, Al... hombre, que Demasiado bueno. le ve Es la verdad que lo inteligencia. abuenan demasiado, Se ¿no? va Al viendo cómo monstruo. evoluciona su inteligencia. O sea, me parece Mm, súper bonito. Cómo mm, aprende a leer, aprende a hablar, aprende a comunicarse. Me parece. Y la parte final, bueno, pues la vamos a expoliar aquí, pero mm. es que Hombre, me ha gustado mucho. esa parte bonita de cómo Sí. él aprende y todo eso, eso es parecido al libro. O sea, no es exactamente igual, pero sí, en el libro también aprende porque precisamente se refugia en como, sí, en un sitio que es donde vive una familia y él pues empieza a aprender su historia, empieza a aprender muchísimo de ellos y aprende a hablar, aprende a escribir, etcétera. Bueno, a escribir no a leer. Y ahí empieza a tener conciencia de quién es y de todo. Y bueno, sí, si es que al final, todo lo que habéis dicho, si es que al final aquí lo que hace Guillermo de todo es ponerle, positivizar brutalmente, obviando cosas que sí que pasan en el libro, como es que maten al hermano pequeño, que es el más bárbaro. Yo creo que de todos de los actos de la historia original, la más bárbara es cuando mata al hermano pequeño. O sea, Ujú. es que no empieza con el padre o con otro no, va a por la persona más inocente que se te describe en el libro, Mm. realmente, y se la carga para Total. vengarse de él.
No, en plan. Porque aquí La hemos se visto, lo la hemos carga por visto todos, accidente, ¿no? ¿no? Perdón. Que le digo que la hemos Aquí es visto que. todos, la de Guillermo del Toro, porque habéis visto el cameo, ¿no? Sí, De su gran amigo sí, Santiago sí. Segura. Ah, Grandes. bueno. Pero, perdón, Perdón, que he cambiado quería... de tema. No, porque hablando con eso, porque aquí en la película de Guillermo del Toro mata al hermano por accidente, ¿no? Creo. No, es que en el libro el hermano es un niño. Cuando pasa Ah, todo vale, vale, eso. vale. Bueno, eso sí, Vale. es que me he equivocado yo, ¿vale? Sí, tenía que haber. Es que no, en el libro Mm, el hermano es un niño pequeño que no tiene nada mm, que ver, que es una mm, criatura inocente y. mm. Y lo mata. En la de Kenneth Branagh sí que pasa eso también. El monstruo mata al hermano pequeño. Aquí no, aquí es que el hermano es que la historia de la familia aquí es Es completamente completamente diferente. diferente. Es totalmente Claro, aquí el inventada. hermano se está casando con la Ujú, prometida que iba a tener que claro. ser la prometida de Víctor Frankenstein. Eso es. Sí. Y Víctor Frankenstein lo que hace es poner los cuernos al hermano. O sea que, fenómeno. Era la prometida que de quien se enamora es de la criatura y la criatura, Le ¿sabes? ponen malo, no, malísimo a Víctor Frankenstein. Sí, Por cierto, no sé si os habréis dado cuenta, pero Mia Goth, que es la que hace de Elizabeth, es también la madre de Víctor Frankenstein. sí. Es la Ah, misma no me había actriz. fijado. No me había Es la fijado. misma actriz. Es Sí, una actriz hace dos maravillosa, me papeles. encanta. No me había dado cuenta. Pues el Es un caso es que ahora que poco... lo dicen. Sí, Mira, y sí, una, y sí. una, una curiosidad que se ha dicho en el podcast. Es curioso que Víctor Frankenstein sea precisamente el villano también de Ex Machina, que lo ha nombrado antes. Que lo ha Ah, nombrado cierto. antes Edu. Que hace Eh, en el mismo papel, un poco de ese Víctor Frankenstein moderno, ¿no? Bueno, Le, futurista. En el caso le de está Ex Machina cogiendo es un. gusto. Le está cogiendo Sí. gusto a hacer ese personaje. Sí, hacer de tíos científicos genios malvados. pues no sé si queréis comentar algo más de la película de Guillermo del Toro. Es que sin entrar, para no entrar en En spoilers, spoiler. sobre todo. Claro. Bueno, ya he dicho dos yo jodidamente Claro, tú grandes. eres el troll del programa, entonces. Ya lo hemos cascado todo. Sí, no, hombre, que la película, joder, Guillermo del Toro tiene esa estética tan personal suya que mola un montón, ¿no? También te tiene que gustar. Claro. Hombre, ya si nos ponemos más técnicos en plan Sí, no, vestuario y cómo está la claro, película no. creada y todo eso, pues ya es maravillosa. Sí, es que Pasa Ya también dice todo. antes Alerta de antes yo he spoiler. resaltado lo del monstruo, que es quizás el monstruo que estéticamente más me ha gustado de los que he visto y poco más. Pero no se ha llevado nada en los Globos de Oro. Ha sido. ¿Estaba ¿No nominada? ganas el chaval? Creo que no. No, creo que no ha sido la perdedora de los Globos de Oro. ¿Ah, sí? Frankenstein no ha llevado nada. Me pareció ver el otro día un resumen que no se había llevado gran cosa a Guillermo del Toro, por no decir que no se llevó nada. Creo que se ganó un Critics' Choice Award, pero no un Globos de Oro, si mal no recuerdo. Mm. Sí, quiero seguir adelante. Quería comentaros un par de películas que creo que, hablando de este tema, creo que es interesante que recomendarlas. Hay una película de 2017 sobre la vida de Mary Shelley, ¿vale? ¿No? Protagonizada por Elle Fanning y pues es sobre la autora y Ujú. sobre su relación con el marido, con el varón este, ¿cómo se llama? No, varón no. Con Lord Byron. Eso, Lord Byron. Joder, que tengo yo un que comentar con esto. A ver, también el capote antes de... Y, y aparte de esto, recomendar también Dioses y Monstruos de Bill Condon, protagonizada por Ian McKellen y por Brendan Fraser, que cuenta la historia de los últimos días de James Whale, que es el director de las películas, las primeras películas de Universal de Frankenstein. Por si a Muy alguien le bien, interesa, recomendadas. que habla No he pues visto ninguna de las de dos. él. No. Bueno, ¿No? Dioses y monstruos no sé si la he visto. Si la he visto Pues Sí, es habla la de de él y con- su relación con el jardinero, con su hace tiempo. jardinero, básicamente. Sí, me quiere sonar. A mí sí que la vi, pero tengo Bueno, un recuerdo lejano de Brendan Fraser con Ian McKellen, ¿no? Es el. Ian McKellen sí estuvo nominado, creo, en Hostia, Oscar por ese papel. sí, yo creo que he visto esa película un montón. Sí, Ahora que sí. me dices, sí, de Brendan Fraser y. Ujú. Pues Y ya tiene por mérito. pequeño dato, otra peliculilla así, por si os apetece darle este, que no es particularmente sobre Frankenstein, pero tiene a Frankenstein un poco de fondo, que es El espíritu de la colmena de Víctor Erice de 1973, y que tiene un poco a Frankenstein un poco de fondo en la historia, pero está ahí. Protagonizado por Ujú. Fernando Fernán Gómez y Ana Torrent.
Sí, Anda, sí, mira. es todo un clásico. Sí. Una Así Torrent, que es una niña pequeñita. Es Sí. niña pequeñita. Sí, La de así tesis. que pues Sí, la de tesis. pequeñas referencias Ujú. a Pues Frankenstein. tengo muy lejana Y esa bueno, ya película. para culminar así un poco esto, pues quiero acabar un poco de manera un poco más alegre con los dibus, la representación de los dibus o de las cosas menos serias. Ya hablábamos del jovencito Frankenstein, pero para los chavalitos, para los más pequeños de la casa. A mí la primera que me viene a la cabeza es Frankie Winnie, ¿no? Ya habíamos dicho que Tim Burton ya Mm. había hecho con Eduardo Manos Tijeras un Frankenstein. Ahora lo hace con un perrete Mm. que además esto es directo de Frankenstein que devuelve a la vida al perro. Bueno, pues es una comedia. Está bien, la verdad Sí, sí, está muy que chula. está entretenida, es buena película. Para, Mm. si te gusta Tim Burton más. Sí, a mí me Sí. gusta. Pero Con yo animación de creo que stop así lo más he motion. visto será una típica Hotel Transilvania que me la he visto con un montón, me la he visto 1000 veces Mm. y me gusta porque salen todos, el hombre invisible, los lobos, la familia de los lobos que son 15.000 hijos y me resulta muy graciosa, me gustan. Que hay más, por Está muy supuesto, divertido. pero y luego ya me quedo con la serie que no es de dibujos, pues la de los Monsters y esa que era, Los pues me Monsters. encantaba, me gustaba muchísimo. Pero bueno, Bueno, y en hablando la de familia Adams, ¿no? Un poco eso, La un el familia chofer, Adams el sale. mayordomo que tiene una estética de Frankenstein que no puede. poquillo, sí. No puede con ella, realmente. Sí, claro. Mm, En la familia Adams Total. tienen al mayordomo, ¿no? Realmente. Sí. sí, es verdad. Mm. Bueno, Esa es la que yo recordaba. bueno, los Monsters es serie de animación. Luego había una que era La pajarería de Transilvania, que era una serie de animación, creo que también aparecía muchos animales rarunos y criaturas. Y creo que No sé cuál es. Frankenstein también aparecía por ahí. Pero esa no me Esa acuerdo sí, mucho. Bueno, no la hay vi. una película que vimos hace no mucho que podíamos haber unido con esto de Frankenstein. ¿Os acordáis? Ay, ¿cómo se llama? Malditas criaturas. ¿No? ¿Cómo se llama? El final del todo de la peli sale que le ponen la cabeza del... Sí. de- Pero la hemos sale- nombrado, Vargas, esa película la hemos nombrado. Pero, ¿Ah, sí? ¿cuál dices? ¿La pobre Sí, la de Emma criatura? Stone. ¿Criaturas la hemos hablado? Sí, claro. Joder, yo tampoco Sí, estaba la hemos Bueno, en la nombrado, esta. vamos a claro. ver. Bueno, pues diré Eh, otra. Voy a Diré empezar una otra. votación para echar a este hombre de aquí. Diré Ya otra. Que también. nos pisa las intervenciones y luego ni escucha. Es que- Mars Attack. En Mars Attack, los marcianos le cambian la cabeza también Venga, sí, Eso es claro. verdad. a la reportera, a un perrito. ¿Te acuerdas de esa? Sí, sí, sí. Es así. Es así. Ponen la cabeza en un perrito. Sí, sí, vale, fabuloso. Lo cosen igual, como si fuera un Frankenstein. ¿Me hacían un ruidito así? Eso. Buen paquete también, ¿eh? Mars Attack, hostia. A mí me parece un ¿De quién? peliculón. De Tim Burton. De- Ah, de Tim Yo creo Burton. que se ha revalorizado mucho esa Pero me película parece un con los años. peliculón, o sea, Yo- ha llegado a peliculón. No, no, no. ¿Ha gustado o no? No, Oye, a mí me parece peliculón la de Mars Attack, Sí. es maravillosa. sí. Y Sobre todo la tiene, parte de no pájaros. y tiene- Espera, uy, va, soltamos las palomas, a tomar por saco todo y luego no birds. O sea, tiene una cantidad de actorazos brutales. que todos. sí, que sí, sí. Brutal. A mí me flipa. Ah, bueno, mira, así también otra cosa que no la he recomendado, pero que la quiero recomendar, que me encantaron. Creo que está en YouTube, o lo estaba en época de pandemia, que es una obra de teatro dirigida por Danny Boyle, que es el director de 28 días después y sucedáneos, o sea, 28 meses, 28 años, y de Trainspotting, perdón. Y hizo una obra de teatro con Benedict Cumberbatch y el actor de Trainspotting, Lee Miller, que no me acuerdo, el rubito, el que hacía de Sick Boy. Ujú. Jason Lee Miller, creo que se llamaba. Sí. Y entonces hay dos versiones de la obra, una de Benedict Cumberbatch haciendo de Víctor Frankenstein y en otra versión Benedict Cumberbatch hace del monstruo y se intercambian los papeles. Mira, pues Y es eso una está obra pues, muy- bueno, dirigida por Danny Boyle y la verdad es que está súper currada, está muy bien. No sé Oye, cuán fiel a eso esa... está bien porque obliga a la gente, si te ha gustado, a ver
los dos, a ir 2 veces al teatro Puro para ver marketing. una con uno y otra con otro. Puro marketing, Bueno, en mi claro. caso Puro estaban marketing ahí. estaban en YouTube. Esto ya lo en la hizo época Pokémon con el pandemia. Pokémon azul y el Pokémon rojo, ¿no? Que hay un par de Pokémon que son distintos, el chaval se tiene que comprar los dos. Efectivamente. Yo es verdad que tuve la suerte que como era pandemia, el teatro los puso gratis durante varios días en ¿Esto es real? internet para que la gente qué bueno. pudiera disfrutarlo desde casa porque no podían, estaban en las cuarentenas. Así que una obra muy, muy bien hecha, o sea, vamos, muy bien producida, muy bien interpretada. Y he de decir que me gusta más, creo que se llama Jason Lee Miller, a ver si no me confundo. Me suena que sí. De ¿Te gusta Monstruo más y él que- de Víctor. Ah. No, pero está O sea, bien el puedes detalle de que comparar los ahí un mezclen poco. los dos personajes, pero yo creo que sí que es cierto que en el significado de la historia está muy unido uno con el otro. Y está bien que ese juego de mezclar los dos actores. Me parece muy interesante. También hay otra película antigua que se llama Frankenputa. Es cierto, es Y ahí cierto. lo dejo. Si queréis buscarla. Es película, no es porno, ¿eh? Es película Es verdad, es una de verdad, así, de prostituta, estética ¿no? punky. Hostia, eso es lo que me acaba de sorprender, que no fuera una porno. No. Puta. Cuando has dicho no el lo título es. he dicho, vamos, ya sabemos todos. De 1990, ¿no? Por lo que veo. Sí, es una película de esas noventeras, estética así como punky. Es una chica, no es una prostituta, ¿no? Es En, una chica. en Sí. España, Bueno, España se llama Frankenputa. Perdón, pero una prostituta puede ser chica también. Entonces ahí lo dejo como película. Yo no me he atrevido a ponerme. Como recomendación para los valientes. Para los más audaces. El póster es tela, ¿eh? Frankenputa, vicios diabólicos. Maravilloso, Toma ¿eh? ya. Terror comedia. A saber qué te puedes ver aquí, ¿eh? Ya me ha creado esto curiosidad. Esto, por favor, para el público, para quien nos escuche, quien se atreva a verla, que deje una pequeña reseña en Sí, por favor. comentario. Un comentario. Necesitamos tu opinión. Necesitamos tu opinión y saber si esta película compite cara a cara con la de Guillermo del Toro. No está tan mal, tiene un 6,2 de Tiene valoración. un 6,2 y además está dirigida por Frank Hennerlotter, que es súper conocidísimo. En el Lotter. Bueno, pues ya está. La mejor película que podemos decir al final es Frankenputa. Frankenputa. Yo creo que para cerrar, una El epopeya. título es sobre- el mejor de todos. Es ese. El título como título es el mejor. El título, exacto. O sea, es Con el contundente. mejor director, además. No lo podemos discutir. O sea, creo que hay unanimidad. Pues cerramos con Frankenputa. Bueno, chicos, os tengo que despedir, no hay tiempo para más. Nos vemos dentro de poco. Bueno, feliz año porque nos lo había dicho en persona, creo. Feliz por año. mensaje. Feliz año. Es verdad. Feliz cumpleaños, algunos. Ay, gracias. También. Happy birthday. Tuyo. Y pues nos vemos dentro de poco, más rápido que la última vez, espero. Vale, Venga. muy bien. Muy bien, Haciendo- chicos. Varias, sí, os lo prometo. Bueno, guapetones. Bueno, Venga, chicos. adiós. Chao. Un besito. Beso. Chao. Hasta luego. Tenemos público hoy. Severo Black, siempre con pasión, le encanta el terror y la obsesión. Presenta historias de maldición, en cada episodio su devoción. El calvo, cineasta sin historia, conoce directores en su gloria. Habla de actores y películas sin cesar, en cada charla nos hace vibrar. Aquí huele a cine, pues yo no he sido. 5 amigos hablando de lo que siempre han querido. Otros aman la aventura. El cine de Spielberg es su locura. Cada historia es un viaje genial, nos lleva al cine sin igual. Barbulis con su frase final, a mí me ha gustado su señal. No importa el género ni el tema, siempre encuentra lo que ama. Aquí huele a cine, pues yo no he sido. 5 amigos hablando de lo que siempre han querido. Maneras, el de debo fácil con detalle y cotilleo hábil. Conocimiento sin igual, nos cuenta todo.
conversación. Cada uno con su rol, forman un equipo sin control. Aquí